Muy bien, antes de empezar este video, quiero informarles que esta historia no es mía. Como siempre dejo el autor en la descripción. Yo solo me encargo de subir los capítulos aquí en YouTube. Así que, sin más información, los dejo ver la siguiente historia. Capítulo 1. Sus pies golpeando el pavimento, cada paso un trueno contra la tormenta, pulmones entumecidos e inertes contra el aguacero. Ella va delante de él, imprudente, descontrolada, con su trenza morada pegada a la nuca, una vívida raya contra el hormigón anegado de Seúl. Los letreros de neón manchan las calles resbaladizas por la lluvia, derramando color en la oscuridad, pero él solo la ve a ella. Solo a ella. La ciudad misma parece decidida a separarlos. Los coches pasan chirriando, los frenos silbando, las bocinas resonando. Ella se abre paso entre el caos con una gracia salvaje e irreflexiva, zigzagueando entre los faros como si quisiera desaparecer. Él la sigue sin dudar, casi resbalando en el paso de peatones pintado, con el pecho ardiendo como si se le fueran a romper las costillas. No solo por la carrera, sino por el miedo a que desaparezca en la siguiente esquina, engullida por los interminables callejones y vetas de luz de Seúl. ¡Alto! Su voz se le escapa, agrietada y rota por la tormenta. Ella no escucha. Tal vez no pueda. Tal vez no quiera. Los vendedores ambulantes gritan mientras cubren sus puestos con lonas, y los desconocidos se giran para observar la figura empapada que pasa a toda velocidad, y al hombre que corre tras ella, tan desesperado que sangra. Ella salta sobre cajas, se desliza bajo una puerta entreabierta, y él también está allí, raspando metal, con la lluvia y la arena quemándole los ojos. Su mano se extiende rápidamente, rozándole la manga, tan cerca, y aún así ella se libera, impulsándose hacia adelante. Cada sacudida brusca que da es otro cuchillo contra sus costillas, cada tropiezo una advertencia de que se está destrozando. La conoce demasiado bien. El temblor en sus hombros, cómo le flaquean las rodillas cuando se esfuerza demasiado. No está hecha para este ritmo, para este dolor. Y eso es lo que lo mata. No la persecución. No la lluvia. Saber que se está destrozando y no le dejará cargar ni un ápice. Por favor. Su grito le desgarra la garganta, tan fuerte que lo parte en dos. Y entonces, ella se gira. Su trenza se quiebra con el movimiento, la lluvia se desliza sobre ella mientras mira hacia atrás. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sus ojos se encuentran con los de él. La luz de la calle ilumina su rostro empapado, y el mundo se queda en silencio en su pecho. Él se congela. Su mirada lo quema, amplía, fracturada, desafiante, y golpea con más fuerza que la tormenta. Lo mira como a un extraño, como si la distancia entre ellos no se midiera en pasos, sino en años, en decisiones, en heridas demasiado profundas para cerrar. La ira arde allí, sí, pero debajo de ella algo mucho peor, la rendición. El tipo de rendición que susurra que ya se ha ido, incluso mientras su cuerpo sigue corriendo. La respiración se le quebraba en la garganta. Sus piernas amenazaban con ceder. Todas las palabras que creía lanzarle, súplicas, promesas, furia, murieron antes de poder salir de sus labios. Y en esa pausa fatal, en ese latido de vacilación, ella aparta la mirada, avanza y la tormenta la traga por completo. La ciudad sigue latiendo a su alrededor, bocinas, neón, la lluvia azotando las calles, pero todo se siente distante, apagado, sin importancia. Lo único que importa es deslizarse cada vez más lejos de su alcance, desaparecer en las venas de Seúl, hasta que no es más que una mancha púrpura en la oscuridad. Y aún así, sigue corriendo. Él golpea el pavimento, cada paso es un trueno contra la tormenta, con los pulmones entumecidos e inservibles ante el aguacero. Ella va delante de él, imprudente, descontrolada, con su trenza morada pegada a la nuca, una vívida raya contra el hormigón anegado de Seúl. Los letreros de neón manchan las calles resbaladizas por la lluvia, derramando color en la oscuridad, pero él solo la ve a ella. Solo a ella. La ciudad misma parece decidida a separarlos. Los coches pasan chirriando, los frenos silbando, las bocinas resonando. Ella se abre paso entre el caos con una gracia salvaje e irreflexiva, zigzagueando entre los faros como si quisiera desaparecer.
Él la sigue sin dudar, casi resbalando en el paso de peatones pintado, con el pecho ardiendo como si se le fueran a romper las costillas. No solo por la carrera, sino por el miedo a que desaparezca en la siguiente esquina, engullida por los interminables callejones y vetas de luz de Seúl. ¡Alto! Su voz se le escapa, agrietada y rota por la tormenta. Ella no escucha. Tal vez no pueda. Tal vez no quiera. Los vendedores ambulantes gritan mientras cubren sus puestos con lonas, y los desconocidos se giran para observar la figura empapada que pasa a toda velocidad, y al hombre que corre tras ella, tan desesperado que sangra. Ella salta sobre cajas, se desliza bajo una puerta entreabierta, y él también está allí, raspando metal, con la lluvia y la arena quemándole los ojos. Su mano se extiende rápidamente, rozándole la manga, tan cerca, y aún así ella se libera, impulsándose hacia adelante. Cada sacudida brusca que da es otro cuchillo contra sus costillas, cada tropiezo una advertencia de que se está destrozando. La conoce demasiado bien. El temblor en sus hombros, cómo le flaquean las rodillas cuando se esfuerza demasiado. No está hecha para este ritmo, para este dolor. Y eso es lo que lo mata. No la persecución. No la lluvia. Saber que se está destrozando y no le dejará cargar ni un ápice. Por favor. Su grito le desgarra la garganta, tan fuerte que lo parte en dos. Y entonces, ella se gira. Su trenza se quiebra con el movimiento, la lluvia se desliza sobre ella mientras mira hacia atrás. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sus ojos se encuentran con los de él. La luz de la calle ilumina su rostro empapado, y el mundo se queda en silencio en su pecho. Él se congela. Su mirada lo quema, amplía, fracturada, desafiante, y golpea con más fuerza que la tormenta. Lo mira como a un extraño, como si la distancia entre ellos no se midiera en pasos, sino en años, en decisiones, en heridas demasiado profundas para cerrar. La ira arde allí, sí, pero debajo de ella algo mucho peor. La rendición. El tipo de rendición que susurra que ya se ha ido, incluso mientras su cuerpo sigue corriendo. La respiración se le quebraba en la garganta. Sus piernas amenazaban con ceder. Todas las palabras que creía lanzarle, súplicas, promesas, furia, murieron antes de poder salir de sus labios. Y en esa pausa fatal, en ese latido de vacilación, ella aparta la mirada, avanza y la tormenta la traga por completo. Se tambalea, solo por un instante, con el pecho agitado, el corazón intentando salirse de sus costillas. Y un pensamiento lo atraviesa como un rayo. ¿Cómo llegó a ser así? La pregunta lo arrastra hacia atrás, más allá del neón, más allá de la tormenta, más allá de la ciudad misma. De vuelta a unas manos más pequeñas, a unos ojos de niño, a un mundo que aún no se había vuelto contra él. De vuelta a un tiempo anterior a la huida, anterior a la ruptura. Y el recuerdo lo ocupa todo. Capítulo 1. Tenía solo 5 años. Pequeñita, insegura, aferrada a la tela del vestido de Celine con sus pequeños puños como si fuera lo único que la unía al mundo. Sus grandes ojos se asomaban tras los pliegues, tímidos e inseguros. Fue entonces cuando lo vio. Un chico de su edad, de pie en la plaza, rodeaba con su pequeña mano la de su padre con cuidado. Era todo lo que ella no era. Abierto, educado, sonriendo como si el mundo mismo fuera un lugar seguro. Sus mejillas estaban sonrojadas por la alegría, por el sol, por la calidez de ser amado sin cuestionamientos. Y sus ojos, de un zafiro brillante, relucían como si el cielo se hubiera derramado sobre ellos. Captaban la luz y la retenían, despreocupados y orgullosos. Su cabello, salvaje y suave, relucía dorado bajo el sol de la tarde, como las hebras de un girasol floreciendo en el aire. Ella lo miró desde detrás de la pierna de Celine, demasiado tímida para salir, demasiado joven para entender por qué su pecho se apretaba al ver su felicidad. Pero ella lo recordaba. Incluso entonces. Su padre fue el primero en notarlo. Un hombre alto, de presencia serena, con una mirada dulce al reconocer a Celine. Sonrió, con esa clase de sonrisa que impregnaba calidez de su rostro, y atravesó la bulliciosa plaza. Celine, es agradable verte de nuevo, dijo con una voz llena de familiaridad. El rostro de Celine se iluminó con su propia sonrisa, con una mano apoyada en el hombro de la niña, mientras ella se asomaba por detrás de su pierna.
En cuanto a ti, Minato. ¿Cómo está Kusina? Minato rió, alegre y desenfrenada, con esa risa que llenaba de alegría a toda una calle. Muy embarazada, y muy irritable, admitió, con un tono cariñoso que hacía que sus palabras sonaran más entrañables que una queja. Selene rió entre dientes con complicidad antes de fijar la mirada en el chico a su lado. ¿Y quién es este pequeñín? El niño se enderezó al instante, como si hubiera esperado toda la vida que alguien le preguntara. Con las mejillas aún sonrosadas y los ojos color zafiro brillantes, hizo una reverencia con una preocupación que parecía mucho mayor que su edad. Soy Naruto Namikaze Uzumaki, señorita Selene, declaró con orgullo, con voz aguda pero firme. A su servicio. La sonrisa de Selene se ensanchó, conmovida por la gracia del niño. Miró a Minato y negó con la cabeza suavemente. Oh, Minato, tiene tus modales. El chico de cabello dorado sonrió, y detrás de la pierna de Selene, la pequeña mano de la niña se apretó contra su vestido, sus grandes ojos fijos en él como si el mundo hubiera cambiado de repente. La risa de Minato aún flotaba en el aire, su alegría se extendía por la calle, tan brillante y contagiosa que incluso los transeúntes se detenían a mirarlo. Selene negó con la cabeza con cariño, y su sonrisa se profundizó cuando Naruto se irguió tras su reverencia, con las mejillas encendidas como brasas. Oh, Minato, él tiene tus modales, dijo cálidamente. Minato colocó una mano delicada sobre la cabeza de su hijo, alborotando las hebras de girasol hasta que sobresalieron por todos lados. Naruto le sonrió, con los ojos brillando de alegría inquebrantable, la que solo un niño con certeza de amor podía transmitir. Tras la pierna de Selene, la niña permanecía oculta, aunque su mirada no lo apartaba. Él no la notaba, todavía no, pero ella lo veía. Vio la luz en su cabello, la risa en sus ojos, la sencilla felicidad de un niño cuyo mundo se sentía seguro. Apretó la mejilla contra el vestido de Selene, demasiado tímida para dar un paso al frente, demasiado joven para saber por qué sentía una opresión en el pecho al verlo. Pero el momento se grabó en ella, tranquilo y seguro, como una chispa enterrada donde ninguna lluvia podría lavarla. La mirada de Naruto finalmente cambió, con un brillo zafiro, y se posó en la pequeña figura que se aferraba al vestido de Selene. Por un instante, solo parpadeó, luego su sonrisa se ensanchó, llena de confianza juvenil. Hola, mi señora, dijo, haciendo una pequeña reverencia como había visto hacer a su padre cientos de veces. El rostro de Rumi se sonrojó. Intentó esconderse de nuevo, pero la mano suave de Selene la empujó hacia adelante. Le temblaban las rodillas y el corazón le latía demasiado fuerte para un momento tan tranquilo, pero logró salir de detrás de la tela. Hola, susurró con voz temblorosa pero audible. La sonrisa de Naruto se suavizó, menos llamativa ahora, más cálida, como si ya supiera que ella la necesitaba. Las comisuras de sus ojos se arrugaron con sinceridad. Y el corazón de Rumi dio un salto. Minato, observando el intercambio, se cruzó de brazos y miró a Selene con una sonrisa cómplice. Oh, este debe ser el Rumi del que he oído hablar. Selene asintió, con orgullo en los ojos mientras apoyaba una mano en el hombro de la niña. Se parece a su madre. Rumi bajó la mirada, todavía sonrojada, pero podía sentir la mirada de Naruto sobre ella, firme y amable, como si no tuviera idea de que ese momento sería algo que ella nunca olvidaría. De repente, sonó un timbre agudo. Era el teléfono de Minato. Contestó rápidamente, solo para encontrarse con una voz furiosa al otro lado. ¿Dónde está Minaru-chan? Minato hizo una mueca y rió nervioso, manteniendo el teléfono un poco alejado de la oreja. Está conmigo. Lo llevé de compras, no hay de qué preocuparse. La voz se volvió más aguda y enojada, y Minato le dedicó a Selene una sonrisa de disculpa. Me tengo que ir. Selene rió entre dientes, divertida. ¿Nos vemos pronto? Minato asintió, tirando ya de la pequeña mano de Naruto. Le pasó a Selene un papel doblado. Por supuesto, aquí tienes mi número. Dicho esto, padre e hijo se dieron la vuelta para marcharse. Minato hablaba rápido por teléfono mientras intentaba calmar a su furiosa esposa. Naruto lo siguió obedientemente, pero justo antes de desaparecer entre la multitud, miró hacia atrás. Sus ojos se encontraron con los de Rumi y le dedicó una última sonrisa, pequeña y amable.
Las mejillas de Rumi se sonrojaron. Agachó la cabeza, y la sonrisa cómplice de Selene se ensanchó. Alguien era tímido, ¿eh? Rumi gruñó en voz baja, sin querer admitirlo. Selene se rió y tomó su mano, llevándola a casa, mientras el recuerdo ardía silenciosamente en el corazón de Rumi, mucho más brillante de lo que podía entender a esa edad. No lo volvió a ver por un tiempo, al menos unas semanas. El recuerdo de aquel chico de cabello dorado persistía en la mente de Rumi como la luz del sol reflejada en un cristal, pero no aparecía por ningún lado. Entonces, una tarde, alguien llamó a la puerta. Selene respondió, y allí estaba Minato, con la lluvia humedeciendo su capa y Naruto acurrucado en sus brazos. El niño tenía la cabeza apoyada en el hombro de su padre, pero sus ojos zafiro parpadearon y despertaron en cuanto los vio. Selene, dijo Minato en tono de disculpa pero enérgico, surgió una misión. ¿Podrías cuidar a Naruto por mí? Selene asintió sin dudarlo, extendiendo la mano para tomar la pequeña mano del niño mientras Minato lo bajaba. Se agachó rápidamente y puso una espada de madera de práctica en las manos de su hijo. Practica tus posturas mientras papá no está, ¿de acuerdo? La sonrisa de Minato fue rápida pero cálida. Sí, señor, dijo Naruto, asintiendo con perfecta cortesía, como si el deber fuera una segunda naturaleza incluso a su edad. Minato le apretó el hombro una vez, luego se enderezó, ya medio girado para irse. La urgencia en sus movimientos era evidente. En cuestión de segundos, desapareció calle abajo, con la capa ondeando al viento. Selene miró al chico que estaba en la puerta, con la espada en la mano, aferrada con orgullo. Su sonrisa se suavizó. Me alegro de volver a verte, Naruto. Naruto se enderezó, haciendo una reverencia como la primera vez. Gracias por el hospicio, se tambaleó, ruborizándose al darse cuenta de que la palabra no era la correcta. Hospitalidad, corrigió Selene suavemente, sondeándolo con él. El rostro de Naruto se iluminó con comprensión, y esta vez la palabra salió con cuidado. Hospitalidad. Eso es todo, dijo con cariño. Bien hecho. Y juntos entraron, la espada de madera golpeando suavemente contra su pierna mientras él los seguía, todavía practicando la palabra en voz baja como un pequeño mantra. Naruto se quitó los zapatitos en la puerta con cuidado, luego se quitó el abrigo manchado por la lluvia y lo colgó cuidadosamente en el perchero. Se giró hacia Selene y volvió a hacer una reverencia, con las manos a los costados y la voz suave pero seria. ¿Dónde hay un área en la que pueda practicar? Selene no pudo evitarlo. Soltó una risita y se llevó una mano a la boca. Dios mío, este niño es tan precioso. Era educado hasta el punto de ser teatral, y sin embargo, no mostraba ni una pizca de insinceridad. No tienes que hacer una reverencia cada vez, cariño, dijo con dulzura, mientras le apartaba un mechón suelto de pelo de girasol de la frente. Aquí somos como de la familia. Naruto se quedó paralizado, sus ojos color zafiro se abrieron de par en par. Sus mejillas se sonrojaron al tartamudear. Ese sí, señora. Pero Selene podía verlo. La forma en que sus pequeños hombros se contraían, como si estuviera conteniéndose físicamente para no hacer otra reverencia por pura costumbre. Su sonrisa se suavizó. Le alborotó ligeramente el cabello dorado, y él la miró con una mezcla de vergüenza y orgullo silencioso, aún agarrando la espada de madera como si fuera lo más importante del mundo. Selene lo condujo por el pasillo. El suelo de madera crujía levemente bajo sus pasos. Naruto lo siguió en silencio, apretando con fuerza la espada de práctica con el rostro decidido y educado. Abrió la puerta corrediza del dojo interior y el olor a madera pulida y un tenue aroma a incienso se desbordó. La sala era amplia, llena de maniquíes de práctica y esteras de paja, el tipo de lugar destinado a la disciplina y el sudor. Dentro, Rumi ya estaba allí. Su trenza rebotaba mientras blandía su espada de madera en arcos temblorosos pero decididos. Su pequeño cuerpo parecía casi devorado por el dojo, pero sus ojos brillaban de concentración mientras golpeaba una y otra vez el blanco acolchado. La boca de Naruto se entreabrió levemente, su mirada zafiro se fijó en ella. Por un instante, olvidó respirar. Selene sonrió y se hizo a un lado para hacerle un gesto para que entrara. Ahí está tu compañero, Naruto. Rumi se giró, sobresaltada por el sonido de la puerta.
Su mirada se posó en el chico, el cabello dorado, los ojos brillantes, la sonrisa nerviosa que se dibujaba en su rostro, y sus mejillas se sonrojaron al instante. Naruto hizo una reverencia, demasiado formal para un niño, con voz firme a pesar del tenue rubor que le teñía las orejas. «Buenas tardes, mi señora». Rumi se quedó paralizado, con la espada a medio levantar, y miró a Selene con impotencia. Selene se limitó a reír entre dientes. «Vamos, querida. Saluda». Rumi tragó saliva con dificultad, bajó su espada de madera y logró decir: «Hola». La sonrisa de Naruto se amplió y, al igual que antes, el corazón de Rumi dio un salto repentino que no entendió. Al principio no hablaron mucho. Selene se recostó contra la pared, observando cómo ambos niños ocupaban sus lugares en el dojo. Rumi regresó junto a su muñeco, levantando su espada de madera con ambas manos. Sus golpes eran cuidadosos, deliberados, y cada uno impactaba con un golpe seco. Se mordió el labio con concentración, ajustando su postura tras cada golpe, esforzándose al máximo para acertar. Pero Naruto se movía de manera diferente. Su primer golpe fue rápido, más agudo de lo esperado para un chico de su tamaño, y antes de que se apagara, el siguiente ya estaba en camino. Su espada fluía como el agua, cada golpe se entrelazaba con el siguiente, un torbellino de movimiento que ganaba impulso en lugar de gastarlo. Incluso cuando sus pies se movían torpemente, sus brazos marcaban el ritmo, y su espada de madera se convertía en una maraña de golpes repetidos. Cada golpe parecía preparar el siguiente, la presión se acumulaba, implacable. Aún no era elegante, no estaba pulido como un maestro, pero era crudo, abrumador, un estilo que se sentía vivo. Rumi aminoró el paso, mirando a su alrededor a pesar suyo. Le dolían los brazos solo de mirarlo. El ritmo constante de sus golpes hacía que sus propios golpes cuidadosos parecieran insignificantes. Naruto no se dio cuenta de que ella lo observaba. Frunció el ceño, apretó la mandíbula, todo su ser se inclinó hacia el muñeco de madera que tenía delante. Golpe tras golpe, como si tuviera algo que demostrarle al mundo, incluso allí, incluso ahora. Los labios de Selene se curvaron en una sonrisa. Igual que su padre, pensó. Rumi bajó la espada, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba mantener la concentración. Pero sus ojos seguían volviendo a él. La borrosidad de su espada, el ritmo de sus movimientos. Finalmente, no pudo contenerlo más. Tentativamente, casi como si la pudieran regañar por preguntar, habló. ¿Qué estilo es ese? Naruto se congeló a mitad de un ataque, con su espada de madera suspendida a escasos centímetros del muñeco. Se giró, con sus ojos color zafiro brillando ante la oportunidad de compartir. Una amplia sonrisa se extendió por su rostro, tan brillante como el sol que se filtraba por los altos ventanales del dojo. Es el estilo del clan de mi madre, dijo con orgullo, inflando un poco el pecho. Se llama estilo remolino. Cambió su agarre, demostrando otra secuencia fluida. Golpe, pivote, barrido, reinicio. Todo fluyendo como una corriente, cada movimiento alimentando al siguiente. Su voz transmitía calidez al explicar. Me lo enseñó ella misma. Su sonrisa se suavizó entonces, como si el recuerdo mismo fuera un tesoro. Dice que el remolino nunca deja de moverse, y yo tampoco debería. Las palabras impactaron en Rumi. Una mezcla de asombro y envidia. Apretó con más fuerza su espada de madera, sin saber qué decir, solo sabiendo que su corazón daba ese mismo vuelco inesperado que siempre parecía dar a su alrededor. Selene, observando desde un lado, ocultó su sonrisa tras su mano. Pensó, así es como nacen los lazos. Tras su explicación, Naruto retrocedió hacia su muñeco, ansioso por demostrar la veracidad de sus palabras. Pero al levantar la espada, su mirada se desvió de nuevo hacia Rumi. Había vuelto a practicar, su trenza se balanceaba con cada golpe cauteloso, sus movimientos eran más lentos que los de él, pero firmes y deliberados. Ajustaba su postura después de cada golpe, con el ceño fruncido por la concentración. No era salvaje ni arrolladora como el remolino. Era cuidadosa, precisa, paciente. Y para él, era impresionante. Hermoso, incluso. Se encontró mirando fijamente, con la espada de madera colgando flácida a su costado, mientras observaba su determinación.
Un calor le subió por el cuello, haciendo brillar las puntas de las orejas. Rumi lo sintió. El peso de su mirada. Giró la cabeza, pillándolo en el acto. Los ojos zafiro de Naruto se abrieron de par en par. Se sobresaltó, casi dejando caer su espada al retroceder rápidamente hacia su maniquí. Su espada cayó con un golpe torpe, demasiado fuerte, y el sonido del golpe contra el objetivo acolchado resonó por todo el dojo. Sus mejillas ardían de color escarlata. Rumi parpadeó y luego rápidamente volvió a su práctica, sus labios se crisparon con una sonrisa tímida y oculta. El dojo resonaba con el ritmo constante de la madera contra la paja, golpe tras golpe. Durante casi una hora practicaron. Naruto fluía como la corriente del estilo de su madre, Rumi se esforzaba más de lo debido para seguir el ritmo. Al final, los brazos de Rumi temblaban con cada golpe. Su trenza se pegaba húmeda de sudor, su pequeño pecho subía y bajaba al forzar un último golpe. Se tambaleó sobre sus pies, la espada de madera casi se le resbaló de las manos. Ya basta, dijo Celine con suavidad desde la puerta. Ambos han trabajado duro. Es hora de dejarlo todo. Rumi bajó la espada a regañadientes, con el cuerpo temblando por el esfuerzo. Naruto seguía con la mirada puesta en el entusiasmo, pero incluso él brillaba de sudor, con las mejillas enrojecidas y una sonrisa cada vez más tenue por el cansancio. Prepárate para el almuerzo, añadió Celine con una sonrisa cálida pero firme. Luego miró a Rumi. Cariño, ¿por qué no le enseñas al pequeño Naruto dónde limpiar? Rumi parpadeó, sorprendida de que la pusieran al mando, pero asintió rápidamente. Colocó su espada con cuidado contra la pared y se giró hacia el chico que esperaba, aún sosteniendo su espada de madera con ambas manos, como un caballero que se niega a desprenderse de su arma. Ve vamos, dijo ella suavemente, con la voz atorada en la garganta. Naruto se alegró, asintiendo con la misma cortesía que había mostrado toda la tarde. Sí, señora. Los labios de Rumi se apretaron en una pequeña sonrisa, aunque sus mejillas todavía estaban sonrojadas mientras lo conducía fuera del dojo, sus pequeños pasos golpeando uno al lado del otro contra las tablas del piso de madera. El baño era pequeño y silencioso. El vapor del agua tibia empañaba el espejo. Rumi se arremangó, salpicándose la cara y los brazos hasta que desapareció el sudor. Su pequeña trenza se le pegaba húmeda al hombro. Naruto estaba de pie en un taburete junto a ella, frotándose frenéticamente las manos y los pies como si fuera parte de su entrenamiento. La miró de reojo, sus ojos color zafiro captaron como las gotas se le pegaban a las mejillas. Las palabras salieron atropelladamente antes de que pudiera detenerlas. Eres hermosa. Rumi se quedó paralizada, el agua goteando de su barbilla. Su rostro se puso rojo. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par al comprender lo que había dicho. Tu estilo de espada. Es hermoso. No digo que seas, Rumi parpadeó, confundida, y separó los labios. No digo que no seas guapa, balbuceó de nuevo, con la voz alzada por el pánico. Porque eres, cerró la boca con fuerza. Las mejillas le ardían tanto que parecía doloroso. Se inclinó sobre la palangana y se echó agua en la cara, como si así pudiera quitarse la vergüenza. Rumi se llevó la mano a la boca, riendo con impotencia ante su expresión. Gracias por el cumplido, dijo en voz baja. Naruto, aliviado, se enderezó e instantáneamente le hizo una reverencia, olvidándose por completo de que todavía estaba sentado en el taburete. Zumbido. Su frente se golpeó contra el cuenco de porcelana y, sin darse cuenta, se cayó del taburete hacia atrás, agitando los brazos. Cayó al suelo con un golpe sordo y sin gracia. No se lastimó, solo su orgullo. Rumi jadeó y luego rompió a reír, agarrándose el estómago. El sonido fue ligero y brillante, la primera risa verdadera que soltaba estando con él. Naruto quiso fruncir el ceño, quiso enojarse, pero al levantar la vista y verla sonreír así, no pudo. Sus labios se crisparon a su pesar, y el aguijón de su orgullo se transformó en algo más. Algo cálido. Rumi seguía riendo mientras Naruto se ponía de pie a toda prisa, frotándose la zona dolorida de la frente. Intentó parecer serio, intentó recuperar la poca dignidad que le quedaba, pero su risa lo impidió. Vamos, dijo entrecortadamente, secándose los ojos. Si no nos damos prisa, Celine nos regañará.
Naruto infló el pecho como si no acabara de caerse de espaldas. Bien. Vámonos. Se pusieron las sandalias y salieron disparados por el pasillo, con sus pequeños pasos resonando en el suelo de madera. La trenza de Rumi rebotaba tras ella mientras corría, y Naruto, aún sonriendo a su pesar, la persiguió con la misma energía que había tenido en el dojo. Cuando llegaron al comedor, ambos estaban riendo de nuevo, con las mejillas sonrojadas y los ojos brillantes, no por la práctica, sino por algo completamente diferente. Celine levantó la vista de la mesa, arqueando las cejas con divertida sospecha. Parece que están muy alegres. Rumi reprimió otra risa y Naruto, con la cara roja, hizo una reverencia tan rápido que casi la choca otra vez. Celine negó con la cabeza, sonriendo mientras los acompañaba a sentarse. El almuerzo está listo. Y por primera vez ese día, ambos niños se sentaron uno al lado del otro, y sus risas se suavizaron en el silencio cómodo de un secreto compartido. La luz del atardecer se filtraba oblicuamente por las ventanas, dibujando cálidas rayas en el suelo donde Naruto y Rumi estaban sentados con las piernas cruzadas. Un círculo de canicas brillaba entre ellos, y cada movimiento de sus deditos hacía que las esferas de cristal chocaran entre sí. Rumi asomaba la lengua, concentrada, mientras preparaba su siguiente tiro. Naruto se inclinó hacia adelante, observándola atentamente, con sus ojos zafiro llenos de picardía. Falló. Gritó cuando su canica rebotó fuera del alcance. Se me resbaló, respondió ella, con las mejillas hinchadas mientras tomaba otro. Naruto sonrió con suficiencia, ya preparando su propia película. Los dos estaban tan absortos en su pequeño mundo, con risas alegres resonando en la habitación silenciosa, que casi no la oyeron. Toc. Toc. El ruido en la puerta los sobresaltó a ambos. Las canicas se dispersaron cuando Rumi saltó, y Naruto se enderezó rápidamente, sacudiéndose las rodillas. Celine se levantó para abrir, y al abrir la puerta, allí estaba Minato. Su capa aún olía a carretera, su cabello al viento, pero su sonrisa era cálida e inquebrantable. «Papá». Naruto se puso de pie de un salto, olvidándose de las canicas, y su sonrisa era tan amplia que casi le partió la cara. Minato entró, agachándose para abrir los brazos. Naruto se abalanzó sobre ellos sin dudarlo, agarrando con sus pequeñas manos la espalda de la capa de su padre como si no fuera a soltarlo jamás. Minato lo abrazó con fuerza, murmurando una suave palabra tranquilizadora que solo su hijo pudo oír. Rumi, aún arrodillada junto a las canicas, los observaba en silencio. Algo le tiraba del pecho, algo para lo que no tenía palabras. El simple e inquebrantable vínculo entre padre e hijo. Celine sonrió suavemente al verlo, sus ojos iban de Minato a Rumi, captando la forma en que la niña abrazaba sus rodillas más cerca. Naruto se aferró a su padre, con el rostro hundido en el hombro de Minato. Minato besó la parte superior de su cabello dorado y luego lo puso de pie con suavidad. Fue entonces cuando sus ojos se movieron y la notó. Rumi seguía de rodillas junto a las canicas esparcidas, agarrando una en la mano como si pudiera protegerla de la vista. Su trenza se había soltado por jugar, tenía las mejillas sonrojadas y los ojos abiertos con una mezcla de timidez y asombro. La expresión de Minato se suavizó al instante. No permitió que el silencio se prolongara. Se agachó para no sobresalir demasiado, con su capa rozando el suelo. «Y tú debes ser Rumi», dijo amablemente, con una voz cálida como la luz del sol. «El nuevo amigo de Naruto, ¿eh?» El rubor de Rumi se intensificó. Miró con impotencia a Celine, quien le dedicó un suave gesto de aliento. Vacilante, se levantó e hizo una reverencia. Movimientos pequeños pero cuidadosos. «Sí, señor». Minato rió entre dientes, con una voz cálida. «No hace falta decir señor. Solo con Minato está bien». Su sonrisa se ensanchó al añadir. «Naruto habla de ti, ¿sabes? Creo que se alegra de tener a alguien que lo mantenga alerta». Naruto se sonrojó y miró fijamente a su padre. «Papá», gritó, con las orejas rojas. Rumi parpadeó y luego sonrió. El nerviosismo en su pecho se alivió. Celine rió suavemente desde la puerta. «Tiene una forma especial de hacer que todos se sientan bienvenidos, ¿verdad?» Y en ese momento, Rumi sintió que algo cambiaba dentro de ella. Un sentimiento de pertenencia que nunca había esperado encontrar.
Selene se secó las manos con una toalla mientras los niños se apresuraban a recoger las canicas esparcidas. Miró a Minato con una sonrisa relajada. Llegas justo a tiempo, estábamos a punto de sentarnos a comer. ¿Por qué no nos acompañan tú y Naruto? La sonrisa de Minato se suavizó, genuina pero arrepentida. Negó con la cabeza. Me encantaría, pero hoy no puedo. Necesito llevar a Naruto a casa. Kusina me espera, y. Bueno, ya sabes cómo es. Su tono era ligero, cariñoso, pero apremiante. Los hombros de Naruto se hundieron por un momento. La emoción de ver a su padre se vio atenuada por la decepción. Aún así, asintió obedientemente. Sí, papá. Rumi se mordió el labio, deseando poder quedarse un poco más. Minato notó el brillo en sus ojos. Se agachó para despeinar a Naruto y luego miró a Rumi con una sonrisa firme. La próxima vez, ¿de acuerdo? Lo prometo. Selene inclinó la cabeza en señal de comprensión. Por supuesto. Guardaremos un lugar en la mesa para cuando puedas. Naruto se inclinó rápidamente ante Selene antes de tomar la mano de su padre. Pero cuando Minato se giró hacia la puerta, el chico le devolvió la mirada, captando la mirada de Rumi el tiempo suficiente para dedicarle una pequeña sonrisa tímida. Sus mejillas se calentaron instantáneamente. Selene, al verlo, rió entre dientes. «Alguien está haciendo amigos», susurró. Rumi agachó la cabeza, refunfuñando, aunque las comisuras de sus labios se negaron a permanecer abajo. Y así, sin más, se fueron. Padre e hijo regresaron a las calles concurridas, dejando la casa un poco más tranquila, pero no más vacía. El recuerdo de la risa aún persistía entre sus paredes. Una semana después, el mismo suave golpe resonó en la puerta. Rumi levantó la vista de la mesa baja donde estaba clasificando canicas, y el corazón le dio un vuelco al reconocer el sonido. Selene abrió la puerta con su habitual calidez, y esta vez Minato no estaba solo. Kusina estaba a su lado, su cabello rojo brillaba incluso contra el cielo gris, con la mano apoyada protectoramente sobre su vientre redondeado. Naruto se asomó entre ellos, prácticamente rebotando de energía. Selene, saludó Minato, sonriendo como si esto se estuviera volviendo rutinario. Perdón por volver a pasar por aquí, añadió Kusina, aunque su voz transmitía más calidez que disculpa. Estábamos por aquí, y alguien le dio un codazo a Minato, pensó que sería bueno ver si podías volver a ver a Naruto. Selene rió entre dientes. Nunca tienes que disculparte. Siempre es bienvenido. Su mirada se suavizó al mirar al chico. Pasen todos. Estábamos a punto de preparar el almuerzo. Rumi se quedó paralizada cuando Naruto entró de golpe en la habitación. Sus ojos zafiro la miraron de inmediato. Sus mejillas se sonrojaron y agachó la cabeza, jugueteando con las canicas. Kusina lo vio al instante, con los labios curvados. Se sentó con cuidado en un cojín y le susurró a Selene, lo suficientemente alto para que Rumi lo oyera. Debe ser Rumi. Rumi se sonrojó aún más y Naruto gimió. Mamá, pero el ambiente se relajó rápidamente. Con la risa burlona de Kusina, el humor amable de Minato y la hospitalidad de Selene, la casita se llenó de calidez. Para cuando el almuerzo estuvo listo, Naruto y Rumi estaban sentados uno junto al otro de nuevo, su timidez sepultada bajo la comodidad del juego, mientras Kusina y Selene observaban como madres orgullosas compartiendo un secreto. La mesa estaba puesta con sencillez. Tazones de arroz, una olla humeante de sopa y pequeños platos de verduras encurtidas. Todos se acomodaron con las piernas cruzadas sobre las esteras. Minato sirvió el té mientras Selene servía la sopa, y por un rato, solo se oyó el suave tintineo de los palillos contra los tazones. Entre bocado y bocado, Selene miró a Kusina con una sonrisa curiosa. Entonces, ¿cuándo nacerá el bebé? La expresión de Kusina se suavizó, y su mano se posó instintivamente sobre su vientre. 3 semanas, dijo con un brillo en la voz. Los palillos de Naruto se detuvieron en el aire. Sus ojos color zafiro se abrieron de par en par al comprender las palabras, y luego se inclinó hacia Rumi, susurrando con fiereza, como si le estuviera revelando el mayor secreto del mundo. Voy a ser hermano mayor, dijo con la voz llena de orgullo. Para mi hermanita. Rumi abrió mucho los ojos y se quedó sin aliento. Una hermana.
Susurró, con la voz llena de asombro. Sí, sonrió Naruto, asintiendo con tanta fuerza que su cabello se balanceó. Voy a protegerla. Seré el mejor hermano mayor del mundo. Rumi lo observó, con una sonrisa que ni siquiera notó formarse en sus labios. Se acercaron, susurrando, sus voces entrelazadas en un mundo inocente propio. Al otro lado de la mesa, Celine y Kusina intercambiaron una mirada. Los labios de Kusina se curvaron en una sonrisa cómplice, y Celine rió entre dientes, negando con la cabeza. Son adorables juntos, murmuró Kusina, con un tono entre cariñoso y divertido. Celine asintió con una suave risa. Como si se conocieran de toda la vida. Las dos mujeres dejaron que los niños siguieran hablando, eligiendo no interrumpir, simplemente observando cómo un vínculo tranquilo florecía ante sus ojos. La risa de los niños resonaba débilmente en el dojo, y el rítmico golpeteo de sus espadas de madera resonaba por las paredes. Celine empezó a retirar los cuencos, y Minato ayudó, apilando los platos ordenadamente. Pero cuando sus manos se calmaron, su expresión cambió. Ya no era la sonrisa relajada de un invitado, sino la seriedad de un hombre con demasiada responsabilidad. ¿Es mitad demonio, no? Preguntó Minato en voz baja, mientras sus ojos azules se dirigían a Celine. La habitación quedó en silencio. Las manos de Celine se posaron sobre una taza de té, con los hombros tensos. Por fin, asintió. Sí. Antes de que el silencio se hiciera más profundo, Kusina le dio un manotazo a Minato en el brazo, entrecerrando los ojos con furia. No menciones eso. Es un ángel, igual que Ryu. Minato se estremeció ante las palabras de su esposa y apretó la mandíbula. Luego suspiró y bajó la mirada. Tienes razón. Perdóname. Celine hizo un gesto de desdén con la mano, aunque la sombra de la verdad aún se reflejaba en sus ojos. No pasa nada. Me he acostumbrado a los susurros. Pero dime, ¿qué hay de ustedes dos? Siendo cazadores, su parto será seguro. Minato se enderezó con voz firme. Así será. Ya lo hemos arreglado. El nacimiento tendrá lugar en un lugar secreto, oculto en la hoja. Celine frunció el ceño. Entonces los cazadores de hojas estarán de guardia. Kusina sintió con convicción. Sí. Kakashi cuidará de Naruto mientras estoy de parto. Es uno de los mejores de Minato. Es de confianza. Celine dejó escapar un suspiro. Parte de la tensión la abandonó. Los miró a ambos, con voz más suave. Entonces rezo por ustedes. Por todos ustedes. Minato le ofreció una pequeña sonrisa, cansado pero agradecido, mientras Kusina tomaba la mano de Celine, dándole un apretón que hablaba más fuerte que las palabras. El sol de la tarde ya se había ocultado al terminar la visita. Minato recogió la espada de madera de Naruto y la colocó bajo el brazo de su hijo, mientras Kusina se ocupaba de su cabello húmedo, alisándolo con cariño maternal. En la puerta, Celine estaba con Rumi a su lado. Que tengas un buen viaje, dijo con cariño, dándole un último apretón a la mano de Kusina. Kusina le devolvió la sonrisa. Nos volveremos a ver pronto. Puedes contar con ello. Naruto le hizo una pequeña y sincera reverencia a Celine y luego se giró hacia Rumi. Sus ojos zafiro se cruzaron con los de ella por un instante, y una sonrisa se dibujó en su rostro. Hasta la próxima, dijo, con una voz casi cantarina y llena de promesas. Las mejillas de Rumi se calentaron, pero logró asentir tímidamente, su trenza se movió mientras susurraba. Adiós. Con eso, la familia Namikaze salió a la luz que se desvanecía, Minato guiándolos por la calle, el cabello rojo de Kusina brillando como fuego, Naruto trotando entre ellos. Rumi se quedó en la puerta, observándolos hasta que desaparecieron de su vista. Un pequeño dolor se apoderó de su pecho, la tristeza de que él tuviera que irse, pero debajo había algo firme, algo seguro. Sabía que él volvería. A ella le gustaba él. A ella le gustaban ellos. Al parecer, Celine había dicho que Kusina había sido amiga de la madre de ambos, ella y Rumi. Ese conocimiento la envolvió como un consuelo silencioso, como si sus vidas siempre hubieran estado destinadas a cruzarse. Rumi volvió a entrar. La casa estaba más tranquila ahora, pero su corazón no estaba vacío. Ya no. Había pasado una semana desde la última vez que Naruto vino.
Rumi aún recordaba sus risas jugando a las canicas, la calidez de estar sentados uno al lado del otro. Pensó que volvería pronto. Pero en una tarde lluviosa, el golpe en la puerta no sonó a juego. Sonó como un trueno. Seline la abrió y se quedó paralizada. Jiraiya estaba allí, con su enorme cuerpo empapado, la capa pesada por la lluvia. Su rostro estaba tallado en piedra, despojado de toda calidez. Y en sus brazos, Naruto. El niño estaba flácido, con el cabello dorado pegado a la frente y la sangre manchándole las mejillas. 3 largas heridas le atravesaban la cara donde deberían haber estado los bigotes. Eran marcas en carne viva, a medio curar, de irritación que hacían que sus pequeños rasgos parecieran a la vez más jóvenes y mayores. Seline se llevó la mano a la boca. El olor a lluvia y hierro llenó el umbral. Tras ella, Rumi jadeó, y sus canicas se esparcieron por el suelo como estrellas rotas. Jiraiya entró sin decir palabra y recostó a Naruto con cuidado en un futón. Limpió la sangre con un paño viejo, pero el chico no se movió. Sus pestañas se agitaron una vez, sus labios se separaron, pero no emitió ningún sonido. Su pecho se elevaba superficialmente, cada respiración frágil, como si incluso respirar fuera demasiado para él. Jiraiya, susurró Seline. ¿Qué pasó? Su voz, al llegar, era cortante y pesada, como una piedra. Un demonio atacó. Durante el parto. Sucedió justo después de que volvieran a casa. Sus ojos se encontraron con los de ella, y no había nada que ocultar. Ambos padres, Minato y Kusina, y el recién nacido, se han ido. Las palabras eran como cuchillas. La habitación pareció sumirse en un silencio, roto solo por la lluvia torrencial. Seline se tambaleó, aferrándose con fuerza a la estructura del futón. Rumi aferró una canica con tanta fuerza que se le clavó en la palma, sin comprender, pero sintiendo el frío peso en el pecho. La voz de Jiraiya bajó, aún más oscura. Naruto mató a uno. Se defendió. Pero resultó herido, gravemente. Probablemente sea obra de Hima. El cuerpo de Naruto se movió levemente en el futón, pero sus ojos permanecieron cerrados. Su manita se contrajo en el agarre de Rumi, pero luego se quedó quieta. Ella se acercó a él sin pensar, aferrándose con fuerza a su manga. El rostro de Seline se arrugó. Solo es un niño, susurró. Fue entonces cuando la máscara de Jiraiya se rompió. Apretó los puños, le temblaron los hombros y, por primera vez, su legendaria figura pareció demasiado grande para su piel. Su voz se quebró de furia. No era solo un demonio, gruñó. Sus ojos, enrojecidos, ardían con algo que era mitad dolor, mitad fuego. Los cortes, los golpes, esto apesta a Orochimaru. El nombre cayó como veneno. Estaba allí. Quizás no solo, pero su mano está en todo esto. Minato, Kusina, el niño, no tenían ninguna oportunidad. Y ahora este chico, se le quebró la voz, con el pecho agitado, casi se lleva Naruto también. Jiraiya tembló de rabia, su enorme cuerpo temblando como una tormenta contenida en carne. Es mi ahijado. Y yo no estaba allí. Es culpa mía. Pero Orochimaru, enseñó los dientes, Orochimaru va a sangrar por esto. La furia flotaba en el aire como un rayo. Seline, con lágrimas en los ojos, se esforzó por mantener la voz firme. Entonces lo cazarás. Lo haré, juró Jiraiya. Apretó la mandíbula. Destrozaré cada sombra de la tierra hasta encontrarlo. Pero no puedo arrastrar a Naruto a esto. No puedo mantenerlo a salvo si estoy persiguiendo a ese monstruo. Por eso, dudó, como si las palabras lo cortaran, por eso necesito que lo acojas. Seline se puso rígida, su dolor se transformó en ira. Eres su padrino. Es tu responsabilidad. No puedes huir de esto. No voy a huir, espetó Jiraiya con los ojos encendidos. Volveré. Lo entrenaré y lo cuidaré. Pero ahora mismo, caso a Orochimaru. No puedo dejar que Naruto viva a mi sombra mientras lo hago. Merece sentirse seguro. Por un largo instante, la habitación contuvo la respiración. Entonces Seline se agachó y levantó a Naruto con cuidado en sus brazos. Su cabeza reposaba sobre su hombro, su respiración débil pero constante. Besó su cabello húmedo con voz temblorosa. Estás a salvo aquí. Rumi se acercó, sin apartar su mano de la manga.
Se inclinó cerca de su oído, susurrando palabras que apenas entendía. Yo también estaré aquí. Naruto no despertó. Sus labios se separaron como si fuera a hablar, pero solo se le escapó un leve suspiro. Sin embargo, en ese frágil silencio, el vínculo se estrechó aún más, invisible pero irrompible. Jiraiya se giró antes de que pudieran ver la humedad que se reflejaba en sus ojos. Su silueta llenó la puerta, un titán agobiado por la rabia y la pérdida. Al salir a la lluvia, ya era una tormenta desatada, su juramento ardiendo en cada paso. Dentro, la casa olía a té y hierro, apenas ya nueva responsabilidad. Rumi se acurrucó junto a Naruto, observando su rostro pálido. No había abierto los ojos, pero ella sabía que lo haría. Tenía que hacerlo. Y hasta que lo hiciera, ella aguantaría. La lluvia había parado por la mañana, dejando la casa envuelta en un silencio más pesado que cualquier tormenta. Rumi se despertó temprano, con su pequeño cuerpo inquieto tras una noche de sueño interrumpido. Entró en la cocina, frotándose los ojos, solo para encontrar a Selene ya allí. La mujer estaba de pie junto al fregadero, con las mangas arremangadas y las manos enjabonadas. Los platos tintineaban suavemente mientras trabajaba, aunque tenía los hombros rígidos y sus movimientos eran bruscos. Rumi lo notó. Cómo temblaban los dedos de Selene incluso al fregar con más fuerza, como si pudiera eliminar el dolor que la atormentaba. «Selene», preguntó Rumi en voz baja. ¿Qué pasó? Selene no la miró. Mantuvo la mirada fija en el agua, con un tono más tranquilo y frío que de costumbre. Un dolor envuelto en acero. Un demonio mató a la familia de Naruto. Así que se quedará con nosotros. Por un tiempo. Las palabras le cayeron como piedras en el pecho a Rumi. Apenas los conocía, Minato, Kusina, el bebé, pero por alguna razón, la noticia le rompió algo en el corazón. Apretó los puños y sintió un nudo en la garganta. Estará bien. Susurró. Selene finalmente se calmó. Sus manos temblorosas se deslizaron bajo el agua y por un largo instante no respondió. Cuando lo hizo, su voz era más suave, casi quebrada. Tal vez. Va a ser difícil. Se va a enfadar, va a llorar, y será duro para él. Pero necesita apoyo para superar esto. Por fin, se apartó del lavabo, con el agua goteando por las muñecas y los ojos enrojecidos pero firmes. Se agachó para mirar a Rumi a los ojos. Puedes hacer eso, Rumi. Puedes estar ahí para él. Rumi tragó saliva con dificultad. Su pequeño cuerpo temblaba con una emoción que no podía identificar. Pero asintió, con fiereza para alguien tan pequeña. No lo dejaré caer. Los labios de Selene temblaron en una leve sonrisa, aunque sus ojos brillaban con lágrimas que se negaba a dejar escapar. Apartó un mechón húmedo de cabello de la cara de Rumi y susurró. Buena chica. La mañana seguía gris, el suelo húmedo por la tormenta de la noche anterior. Selene y Rumi estaban sentados en la cocina en silencio, solo el tintineo de los platos entre ellos, hasta que un golpe seco rasgó el aire. Ambos se quedaron congelados. Otro golpe. Luego otro. El ritmo constante y violento de la madera contra la madera. Corrieron hacia la puerta y se asomaron al patio. Naruto estaba allí, con la camisa empapada de sudor, blandiendo la espada de madera con una ferocidad inconmensurable. Ninguno de los dos lo había visto levantarse del futón. Era como si hubiera despertado y se hubiera lanzado a la batalla. Sus movimientos no eran el estilo fluido y remolino que Rumi recordaba. Eran más duros, más furiosos. Cada golpe, un tajo, cada giro, brusco y violento. Lo que antes había sido fluido e interminable, ahora azotaba como un tifón, visceral y despiadado. No habló. No lloró. Solo gruñidos guturales se le escaparon mientras clavaba la espada de madera una y otra vez en el poste de entrenamiento. ¡Sas! 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 La madera se astilló bajo la embestida hasta que, con un último rugido, la espada cedió. Los pedazos cayeron al suelo. Naruto se quedó paralizado, mirando fijamente el mango dentado que le quedaba en la mano. Su rostro estaba inexpresivo, indescifrable, sin expresión alguna. Durante un largo instante, respiró, con el pecho subiendo y bajando como la marea.
Entonces, sin decir palabra, dejó caer el arma destrozada y descargó su furia contra el poste. Sus puños chasqueaban contra la madera. Su pequeño cuerpo se sacudía con cada impacto, desgarrándose la piel, sangrando los nudillos. Cuando sus brazos flaqueaban, arremetía con patadas salvajes y brutales, con la respiración entrecortada, y su cuerpo negándose a detenerse. Celine se llevó la mano a la boca. «Pobre niña», susurró con la voz entrecortada. El corazón de Rumi latía con fuerza en su pecho. Quería correr hacia él, pero el miedo le inmovilizó. Solo cuando sus puños se abrieron por completo, con la sangre manando de sus dedos, Celine se movió. Cruzó el patio a toda prisa, agarrándole la muñeca a mitad del golpe. «Ya basta», dijo con firmeza, con voz temblorosa pero inquebrantable. Naruto no luchó contra ella. Simplemente se quedó allí, jadeando, con las manos temblorosas, mirando el poste en ruinas con ojos vacíos. Celine lo atrajo hacia sí, apretando sus manos sangrantes contra su pecho como si pudiera absorber el dolor. «Basta, Naruto. Por favor». Por primera vez desde que llamaron a la puerta, Naruto dejó que lo tocaran. No lloró. No habló. Simplemente se quedó allí, mientras la sangre y el silencio se mezclaban en el aire. Celine le sujetó las muñecas hasta que estuvo segura de que no volvería a golpear el poste. Por un momento pensó, o esperó, que se desplomara en sus brazos como un niño. Pero Naruto solo se apartó lentamente, su pequeño cuerpo temblando de agotamiento. Bajó la cabeza y su voz era apenas un susurro. «Lo siento, Celine-san, por molestarte». No había chispa en ello. Ni cortesía brillante, ni alegría infantil. Solo la forma hueca de los modales, practicada como una armadura. Hizo una reverencia precisa y silenciosa, pero su rostro permaneció oculto, su mirada indescifrable. Luego, sin esperar su respuesta, se dio la vuelta y se dirigió al baño. Rumi observaba desde la puerta, con un nudo en la garganta. Sus pasos eran firmes, casi demasiado firmes para alguien tan pequeño, y ella odiaba lo vacío que parecía. Celine se llevó una mano al pecho, luchando contra el escozor en los ojos. Siempre había sido un niño tan vibrante y entusiasta. Ahora esa luz se había atenuado, reemplazada por algo más frío. Algo más duro. «Pobre muchacho», murmuró de nuevo, más para sí misma que para nadie. Rumi no dijo nada. Simplemente se quedó allí, abrazando su pequeño cuerpo, deseando en silencio poder devolverle la sonrisa. Cuando Celine lo apartó del poste, Naruto no se resistió. Simplemente se apartó, temblando, y se enderezó con férreo control. «Lo siento, Celine-san, por molestarte». No había chispa en su tono. Ni calidez, ni alegría infantil. Solo modales huecos, frágiles y fríos. Hizo una reverencia profunda, precisa, con el rostro oculto, luego se dio la vuelta y se dirigió al baño sin esperar su respuesta. Rumi dudó solo un momento antes de seguirla. Lo encontró junto al lavabo, con las mangas arremangadas, lavándose la sangre de las manos desgarradas en silencio. Tenía el rostro tenso, la mirada distante, los movimientos entrecortados y mecánicos. La vio en el espejo, pero no se giró. «Deberías irte», dijo con frialdad. «Estaré bien». Pero su voz se quebró, y a Rumi se le encogió el pecho. Dio un paso adelante, ignorando su cortesía, y lo abrazó por un lado. Naruto se quedó paralizado. Se le cortó la respiración y dejó escapar un suspiro que sonaba demasiado mayor para un chico de su edad. Torpemente, intentó soltarle los brazos. «No. No necesito, no es tu culpa», le susurró en el hombro. El cuerpo de Naruto se estremeció como la cuerda de un arco demasiado tensa. Su rostro se presionó contra el hueco del hombro de Rumi, su respiración caliente y desigual, hasta que finalmente se dio y se quebró. Al principio fue solo un jadeo ahogado. Luego, un sollozo entrecortado. Y luego, la inundación. Las lágrimas corrían por sus mejillas, mezclándose con el agua del lavabo que aún le quedaba pegada a la piel. Sus manitas, sangrantes y en carne viva, se aferraban a la manga de Rumi con una fuerza desesperada, como si ella fuera el último hilo que lo impedía hundirse. Lo intenté», jadeó entre sollozos, con las palabras entrecortadas y rotas. «Intenté ayudarlos, pero fui demasiado lento. Demasiado débil.
No pude salvarlos. Su pequeño cuerpo se dobló hacia adentro, sus rodillas golpearon el tatami y arrastraron a Rumi con él. Los brazos de Rumi se apretaron, su trenza cayendo sobre su espalda mientras lo abrazaba, meciéndose ligeramente aunque ni siquiera se daba cuenta. Le escocían los ojos, pero susurró lo único que pudo, una y otra vez. No es tu culpa. No es tu culpa. No es tu culpa. Naruto negó con la cabeza con fuerza, con el pelo pegado a sus mejillas húmedas. Si fuera más fuerte, si fuera más rápido, todavía estarían aquí. Mi mamá, mi papá, mi hermana, se fueron porque no fui suficiente. Su voz se quebró tan bruscamente que sintió que podría partirlo en dos. Celine se quedó paralizada en la puerta de la cocina. Había oído el dolor antes. Lo había visto en campos de batalla, en aldeas tras incursiones. Pero nunca así. Nunca de un niño. Sus llantos no eran solo de tristeza. Eran desgarradores, guturales, primarios. Sonaba como si el mundo se hubiera derrumbado en su pecho. Sus ojos se nublaron, pero no se movió. Rumi estaba allí. Rumi lo tenía, abrazándolo con fuerza, rodeándolo con sus brazos, que ahora parecía mucho más pequeño. Los sollozos de Naruto llegaban en oleadas. Golpeaba débilmente el suelo con el puño, contra sí mismo, hasta que Rumi le atrapó la mano, negándose a dejar que volviera a hacerse daño. Susurró con voz temblorosa. Por favor. Estás aquí. Basta. Estás aquí. No quiero estar aquí sin ellos. El grito de Naruto desgarró la silenciosa casa. Se aferró a ella, temblando tan fuerte que le castañeteaban los dientes, mientras sus sollozos se derramaban en su hombro. Quiero a mi mamá, quiero a mi papá, quiero a mi hermana de vuelta. Las lágrimas de Rumi finalmente se soltaron, deslizándose calientes por sus mejillas mientras apretaba la cara contra su cabello. Lo sé, susurró con la voz entrecortada. Lo sé, Naruto. Pero estoy aquí. Me quedaré. No estás solo. Y poco a poco, la tormenta que lo atormentaba se apagó. Sus sollozos se convirtieron en hipos entrecortados, su voz ronca, su cuerpo inerte contra el de ella. Aún así, se aferró a ella, como si soltarla significara perderlos de nuevo. Desde la puerta, Celine se llevó una mano al pecho, con los labios temblorosos. Le destrozaba oírlo, verlo así, pero en los brazos de Rumi, por primera vez, Naruto no luchaba. Era solo un niño que lamentaba su pérdida. Y finalmente lo estaba dejando salir. Los sollozos de Naruto fueron disminuyendo poco a poco, cada vez más débiles, hasta que su voz fue poco más que un ronco rasposo contra el hombro de Rumi. Sus pequeños puños, aún sangrantes y en carne viva, perdieron fuerza. Simplemente se aferraron a su manga, flácidos y temblorosos, como si incluso exhausto se negara a soltarla. Las lágrimas de Rumi empaparon su cabello. Ella susurraba las mismas palabras, no estás solo, no es tu culpa, estoy aquí, hasta que su voz se apagó de tanto repetirlas. Sus brazos no se aflojaron, ni siquiera mientras su cuerpo se tambaleaba por la fatiga. Los dos se desplomaron de lado sobre el tatami, enredados, con respiraciones irregulares pero sincronizadas mientras el sueño se apoderaba de ellos. La mejilla de Naruto se presionó contra su hombro. Su trenza yacía sobre su pecho. En ese momento, parecían menos niños afligidos y más dos almas unidas contra la tormenta. Desde la puerta de la cocina, Celine finalmente se movió. Cruzó la habitación en silencio, con el corazón dolido al verlo. Las pestañas de Naruto aún húmedas por las lágrimas, la pequeña mano de Rumi sobre la suya, protectora. Se arrodilló, apartándoles el cabello húmedo de la cara con una delicadeza que solo el dolor podía enseñar. Luego, con cuidado, deslizó los brazos debajo de ellos. Se movieron levemente, pero no despertaron, demasiado agotados, demasiado agotados. Celine los recostó uno junto al otro en un futón, cubriéndolos con una manta. Por un momento, permaneció allí sentada, observando cómo sus manos unidas descansaban entre ellos. Se le hizo un nudo en la garganta. Deberían seguir con sus padres. Él debería seguir riendo. Nunca debería tener que abrazarlo así. Celine se llevó la palma de la mano a la boca, conteniendo un sollozo. Luego se inclinó y besó a cada uno en la frente, susurrando: «Duerman, pequeños. Aquí están a salvo».
La lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, pero dentro, el único sonido era la respiración constante de dos niños que finalmente, aunque fuera por un rato, habían encontrado descanso en los brazos del otro. Naruto despertó con el cálido aliento de Rumi en el cuello y su pequeña mano entrelazada con la suya. Por un instante ridículo, se permitió creer que el mundo no se había desmoronado, que el constante subir y bajar contra su mejilla significaba que todo seguía igual. Su cabello le hacía cosquillas en la cara. Abrió los ojos y la vio. Trenza despeinada, pestañas húmedas, la boca curvada en esa sonrisa semidormida que hacía cuando creía que nadie la veía. La visión tranquilizó algo en su interior. Se sentía cansado. Se sentía vacío. Pero ya no se sentía roto. No mientras ella estuviera allí. Movió los dedos y se quedó paralizado al rozar las arrugas en sus mejillas. Las marcas de los bigotes eran un mapa de la violencia del día anterior. 3 cortes de ira a cada lado, con los bordes hinchados y oscuros donde la furia demoníaca los había quemado. Presionó la punta de un dedo contra uno e hizo una mueca. Un dolor intenso y real estalló, pero bajo él surgió algo diferente. Una brasa fría y firme que se endureció hasta convertirse en resolución. Me haré más fuerte, pensó, saboreando el juramento como el hierro. Lo arreglaré. Mataré al culpable. Abrazó a Rumi con más fuerza para respirar, sintiendo el leve ritmo de su pulso, y dejó que la promesa se asentara en él. No solo palabras. Un plan forjado en el dolor. Un arma forjada en el vacío que dejó la pérdida. Rumi se despertó, parpadeó y se despertó por completo. La confusión se transformó en alivio al darse cuenta de que la miraba. «¿Estás despierto?», susurró, con la voz temblorosa de una felicidad que casi sabía a culpabilidad por lo intensa que era. Naruto esbozó una leve sonrisa que no le llegó a los ojos. «Estuviste aquí», dijo. Fue a la vez una afirmación y un agradecimiento. Luego, con más firmeza, «Estoy bien». Forzó la alegría en sus palabras, como si pudiera recuperarse. Desde la puerta, Celine los observaba con expresión cautelosa. El alivio y la preocupación se debatían bajo su serenidad. Dio un paso adelante, con las manos cruzadas para no tropezar, y se agachó hasta estar a su altura. Sus dedos se posaron sobre sus heridas un instante antes de atreverse a tocar la piel cicatrizada con la más suave presión, más para tranquilizarse a sí misma que a él. «Estás aquí», dijo simplemente. «Estás a salvo». Naruto apretó la mandíbula. «Voy a entrenar», dijo. Sus palabras fueron tranquilas, pero contundentes. «Voy a hacerme más fuerte. Encontraré al culpable». No pidió compasión. No pidió lástima. Solo dijo lo que haría, como mencionar un hecho del mundo. Los ojos de Celine se oscurecieron ante eso. Podía sentir la angustia que se arremolinaba en su interior. No solo dolor, sino la forma precisa y peligrosa de la venganza. Extendió la mano y la tomó, apretándola. «Ten cuidado», dijo. «El odio te hará rápido, Naruto, pero también te cegará. No dejes que te vacíe». La miró como si la viera por primera vez en mucho tiempo. Había gratitud en ella, y algo así como un reconocimiento de que ella sería quien lo alejaría del abismo. «No lo haré», prometió, y no supo si era una promesa para ella o para sí mismo. Rumi, aún pequeña y feroz, apretó la frente contra su brazo. «Lo haremos juntos», susurró. «No estás solo». Su voz era feroz y dulce. Soltó un suspiro lento que podría haber sido una risa si hubiera sido más ligero. «Bien», dijo. «Entonces déjame empezar». Pasó las piernas por encima del futón y plantó los pies en el suelo, sintiendo el mundo tambalearse al encontrar apoyo en sus rodillas. El dolor se intensificó, pero se preparó. El dolor era la prueba de que estaba vivo. También era un registro de lo que debía. Celine se levantó, retrocediendo un paso para darle espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca como para sujetarlos y flaqueaba. «Come», ordenó, más suave de lo que pretendía, pero con más firmeza. «Necesitas fuerza». Él asintió y dejó que ella lo ayudara a ponerse de pie. Al atravesar la pequeña casa, cada paso se sentía como entrar en una nueva forma de vida. Rumi entrelazó sus dedos con los de él, el contacto como un pequeño ancla. Afuera, el patio estaba resbaladizo y gris, el poste de entrenamiento aún conservaba las astillas de su furia.
Dentro, el futón olía ligeramente a jabón y a un leve rastro de miedo, pero también a refugio. Antes de llegar a la puerta, Naruto se detuvo y volvió a mirarse las manos. Las apretó en puños y las flexionó, probando tendones y piel. Las heridas dolían, pero aguantaban. Se sentía, absurdamente, como un soldado revisando su equipo antes de una marcha. Jiraiya dijo que volvería, murmuró, como recordándose que en el mundo aún había otras personas que también se encargarían de la casa. El nombre se debatía entre la esperanza y el dolor de la ausencia. Rumi la apretó con más fuerza. «Estaremos listos», dijo. Naruto levantó la barbilla y sonrió, y por primera vez desde la noche que tanto le había robado, la sonrisa, afilada y sincera, llegó a sus ojos. No era alegría. Era una espada. Brillaba con promesa. Salieron juntos al patio, un trío desgarrado de dolor y terquedad, y el día se abrió a su alrededor, gris pero vivo. La primera lección comenzaría con lo fundamental: postura, respiración, concentración. Pero bajo todo yacía el juramento grabado en su piel, un mapa que seguiría hasta que lo condujera al demonio que había tomado su mundo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, hasta que el ritmo de su hogar ya no era extraño sino la vida misma. La mañana comenzó con el sonido de madera golpeando madera. El patio lo evidenciaba. Tierra compactada donde antes crecía la hierba, postes de entrenamiento astillados y reemplazados una y otra vez, surcos en la tierra donde los talones descalzos se habían hundido por la repetición incesante. Al principio, eran niños. Torpes, impacientes, a veces juguetones. Rumi tropezaba a menudo, con las rodillas raspadas y los labios fruncidos, mientras que Naruto golpeaba con demasiada fuerza, tropezando hacia adelante, y su pequeño cuerpo casi se derrumba por su propia fuerza. Pero poco a poco, esos errores forjaron algo más afilado. Las estaciones cambiaron y los niños cambiaron con ellas. En primavera, entrenaban bajo una lluvia tan fuerte que las espadas de madera se les resbalaban de los dedos entumecidos. En verano, el sudor les corría por la espalda mientras las cigarras chillaban en lo alto. En otoño, sus golpes hacían que las hojas se dispersaran en ráfagas rojas y doradas. Y en invierno, su aliento humeaba como humo, con la piel enrojecida por el frío, pero ninguno de los dos se detenía. Rumi entrenó duro. Se volvió más rápida, más equilibrada, cada golpe más fuerte que el anterior. Aprendió a respirar, a moverse con control, a asestar sus golpes sin desperdiciar energía. Cuando Selene la corregía, postura demasiado rígida, juego de pies demasiado lento, ella escuchaba, se adaptaba, mejoraba. Su cuerpo se endureció, su mirada se agudizó. Sin embargo, aún conservaba rastros de la infancia. Una risa cuando tropezaba, un puchero cuando perdía, la chispa del juego que persistía incluso cuando su espada se afinaba. Naruto era diferente. No se limitó a entrenar. Consumía el entrenamiento como un lobo hambriento devorando carne. Se esforzó hasta que sus brazos temblaron violentamente, hasta que se le ampollaron las palmas de las manos, hasta que el sudor lo cegó. Cuando Rumi se detuvo para recuperar el aliento, él continuó. Cuando ella se desplomó en la hierba, riéndose de su propio agotamiento, él se puso de pie de nuevo, balanceándose, golpeando y golpeando, como si detenerse significara la muerte. Su estilo, antes fluido como el remolino de su madre, se transformó bajo el dolor. Se agudizó en algo más duro, implacable. Una tormenta que azotaba y desgastaba todo a su paso. Los postes de madera soportaron el peso de su furia, marcados por su rabia hasta que se partieron. Y cuando las espadas se rompieron, usó sus puños, con los nudillos partidos y ensangrentados, sus patadas clavándose en los postes con la fuerza de la promesa. Se entrenó como un poseso. Jiraiya regresaba de vez en cuando, amenazando con una tormenta propia. Nunca se quedaba mucho tiempo, pero sus lecciones le calaban hondo. Instruyó a Naruto en las artes de la caza. Cómo rastrear terreno accidentado, cómo interpretar las garras de la raza demoníaca, cómo golpear sin vacilar. Entrenaron hasta que Naruto quedó jadeante y tembloroso, e incluso entonces el chico suplicó por más. Jiraiya lo dejó sangrando, magullado, pero intacto, y cada vez más peligroso. Selene se negó a dejar que Rumi se desvaneciera en ese mismo fuego.
Cuando Naruto entrenaba con Jiraiya, Rumi se sentaba con ella junto al fuego. Sus lecciones eran estrictas, más afiladas que cualquier espada. Postura al cantar, control al bailar, conteniendo la respiración hasta que le quemaba el pecho. Las correcciones de Selene eran rápidas, precisas, inflexibles, hasta que la voz de Rumi sonaba como plata, hasta que sus movimientos fluían con gracia y fuerza. Creció en disciplina, paciencia y equilibrio. Los años pasaron y a los 15 años ya no eran niños. Rumi ya había madurado. Delgada gracias al entrenamiento, elegante gracias a las lecciones de Selene, con el cabello largo y oscuro, y los ojos brillantes de determinación. Luchaba bien, cantaba con maestría y se comportaba con un orgullo sereno. Naruto era algo completamente distinto. A los 15 años, su cuerpo ya estaba afinado, la redondez de la infancia se había desvanecido. Sus ojos aún brillaban como zafiros, pero ahora brillaban con acero. Sus manos estaban callosas, sus brazos tensos, cada paso cargaba con el peso de un niño que hacía tiempo que había dejado de reír por venganza. Entrenaba de sol a sol, deteniéndose solo cuando su cuerpo le fallaba, para luego levantarse y volver a empezar. Rumi se había vuelto fuerte. Naruto se había vuelto implacable. Y aunque sus caminos divergían, canción y tormenta, disciplina y furia, siempre volvían el uno al otro. Uno junto al otro en el patio. Comían juntos cuando el cansancio del día lo exigía. Y a veces, cuando el mundo se olvidaba de presionar demasiado, reían como los niños que una vez fueron. Selene los observaba con ojos que reflejaban orgullo y tristeza. Rumi aún conservaba fragmentos de su infancia. Naruto, no. La había consumido, alimentándola con el fuego de un juramento que solo él podía cumplir. Ese día no se parecía a ningún otro. Jiraiya había regresado a la ciudad, su presencia era más pesada que las nubes de tormenta que surcaban el cielo. Las bromas habituales, la arrogancia despreocupada, la sonrisa perezosa, habían desaparecido. Hoy, su mirada era dura, su tono despiadado. Naruto se inclinó al principio, sin palabras, con el rostro impasible. Entonces comenzó el combate. El primer intercambio resonó en el patio como un trueno. Jiraiya no se contuvo. Sus golpes eran precisos y decisivos, sus movimientos perfeccionados por décadas de caza. Naruto intentó igualarlo, intentó entrelazar sus golpes con el remolino que su madre le había enseñado, pero el sabio presionó con más fuerza. Cada vez que Naruto tropezaba, cada vez que resbalaba, la voz de Jiraiya cortaba el aire como un látigo. ¿Por qué tropiezas? Otro golpe. Los tropiezos significan la muerte. Naruto no dijo nada. Apretó los labios, le ardían los ojos y se esforzó más. Se lanzó de nuevo, más rápido, más fuerte, respondiendo a cada error con renovada furia. Selene observaba desde el porche, con las uñas clavadas en las palmas. Cada golpe de Jiraiya era más fuerte y cruel que el anterior. Los brazos de Naruto temblaban bajo el peso de los golpes, con moretones que le cubrían las costillas y los hombros. Cuando un golpe impactó contra su pecho y lo envió despatarrado contra la base de un árbol, ella casi se abalanzó hacia adelante. Su cuerpo se inclinó, lista para protegerlo, pero ella se mordió la lengua. Naruto no se quejó. No lloró. Simplemente se incorporó, se limpió la sangre del labio y volvió a la carga. La expresión de Jiraiya apenas cambió. De hecho, su mandíbula se tensó mientras golpeaba al chico con más fuerza, asestando golpes que le destrozaban los huesos y le partían la piel. Cada error era castigado, cada vacilación aniquilada. Mantén la guardia alta. Otro golpe en las costillas. ¿Crees que los demonios muestran misericordia? Una patada amplia hizo que Naruto cayera al suelo. De nuevo. Naruto jadeó, pero no dijo nada. Atacó, sus golpes cada vez más rápidos, más imprudentes, su cuerpo gritando contra el castigo. Su determinación ardía en cada movimiento, cada gruñido, cada moretón que se oscurecía en su piel. Rumi estaba en la puerta junto a Selene, con los puños apretados. Quería gritar, quería correr hacia él, pero algo en su expresión la detuvo. Su silencio, su absoluta negativa a detenerse, le decía que esta era una batalla que no podía interrumpir. A Selene le dolía el pecho. Lo odiaba, odiaba cada golpe, cada moretón, cada gota de sangre, pero lo reconocía.
Esto no era un entrenamiento. Era Jiraiya intentando quebrar al chico y reconstruirlo con más fuerza. Naruto no se rompió. Incluso cuando sus rodillas se doblaron, incluso cuando sus manos temblaron, incluso cuando su visión se nubló, se obligó a levantarse de nuevo, enfrentando cada golpe brutal con una terquedad que los aterrorizaba y los asombraba a ambos. El combate se prolongó, cada intercambio más castigador que el anterior. El cuerpo de Naruto estaba maltrecho, con moretones extendiéndose por su piel y sangre goteando de su labio partido. Aún así, siguió adelante, con los ojos ardiendo y los puños temblorosos, pero en alto. Jiraiya lo devolvió con otro golpe brutal, dejándolo tendido en el suelo. Naruto gimió, apoyándose sobre los codos. Otra vez. Ladró Jiraiya. Su voz era más fría que el acero. Levántate, muchacho. Naruto se incorporó tambaleándose, balanceándose. Intentó embestir, pero Jiraiya lo interceptó con una patada que lo dejó sin aliento. Se desplomó de nuevo, jadeando, aferrándose al suelo. Seline se levantó a medias del porche, con la garganta apretada, pero se contuvo. Sus uñas se clavaron en las palmas de las manos. Jiraiya se cernía sobre el chico, su sombra larga y despiadada. Su voz azotaba como un látigo. Están muertos porque no fuiste lo suficientemente fuerte. Naruto se quedó paralizado. Su pecho se agitó y sus ojos se abrieron de par en par, como si esas palabras le hubieran golpeado con más fuerza que cualquier puño. La expresión de Jiraiya se endureció aún más, cada palabra más hiriente. Tu madre. Tu padre. Tu hermanita. ¿Acaso sabías su nombre? Las palabras desgarraron el aire. Rumi jadeó bruscamente, llevándose las manos a la boca y llenándose los ojos de lágrimas. Jiraiya-sama. Intentó gritar, pero se le quebró la voz. La respiración de Naruto se volvió entrecortada, su visión se tornó roja como un túnel. El mundo se desdibujó a su alrededor. El latido de su corazón lo ahogaba todo. El grito de Rumi, la respiración entrecortada de Seline, la lluvia que caía de los árboles. Se puso de pie tambaleándose, con los puños tan apretados que la sangre manaba de sus nudillos desgarrados. Su cuerpo se estremeció, su voz se quebró. No te atrevas, entonces él perdió la cabeza. Jiraiya atacó con otro puño potente, pero Naruto no estaba allí. Se agachó, esquivando el ataque, y en un instante, su puño se clavó directamente en la garganta de Jiraiya. El Sannin se atragantó, tambaleándose hacia atrás, con los ojos abiertos de par en par ante la repentina ferocidad. Naruto se lanzó hacia adelante, rugiendo, con los puños clavándose en su estómago y sus costillas, cada golpe impulsado por el peso de esas palabras. Su voz se quebraba con cada golpe. Sé sus nombres. Nunca los olvidaré. Y nunca más dejaré que me los arrebaten. Los golpes seguían llegando, salvajes y furiosos, hasta que Jiraiya lo sujetó por las muñecas, reteniéndolo con una fuerza que solo años de batalla podían otorgar. Sin embargo, tras la contención, algo más brillaba en la mirada de Jiraiya. No ira, sino una sombría satisfacción. Bien, dijo con voz áspera, con la garganta aún irritada por el golpe. Esa es la fuerza que necesitas. Nunca te limites a aguantar los golpes. Defiéndete. Naruto jadeaba, con el pecho agitado, y sus ojos zafiro ardían de dolor y furia. Liberó los brazos, aún temblando, pero ya no había debilidad en su postura. Solo fuego. Y en ese instante, incluso magullado y roto, parecía el cazador en el que se estaba convirtiendo. El pecho de Naruto se agitaba con dificultad, sus puños aún temblaban en el aire. Sus ojos ardían como fuego azul, todo su cuerpo temblaba de furia, agotamiento y la herida abierta que las palabras de Jiraiya habían abierto. Sé sus nombres. Gritó con la voz entrecortada. Minato. Kusina. Ryuko. El último nombre se le escapó como un cristal en la garganta. Sus puños volvieron a golpearlo, salvajes, desesperados, pero ahora más débiles. Su cuerpo finalmente lo traicionaba. Jiraiya le atrapó las muñecas en pleno ataque, cerrándose como hierro con sus enormes manos. Naruto forcejeó, agitándose, gritando furiosamente, hasta que se quedó sin fuerzas. Sus rodillas se doblaron y el fuego se desintegró en algo más pequeño y crudo. Y entonces todo se rompió.
La furia se convirtió en sollozos tan violentos que lo doblaron por la mitad. Su frente se apretó contra el pecho de Jiraiya, las lágrimas ardientes e interminables, su voz ahogada por un dolor que ya no podía contener. No pude salvarlos, no pude, no fui suficiente, no fui. Jiraiya apretó la mandíbula, se le tensó la garganta, pero no lo soltó. Sus brazos rodearon al chico, sujetándolo con fuerza mientras Naruto le golpeaba el pecho con los puños. Los golpes no tenían fuerza, solo angustia. Lo sé, Gaki, dijo Jiraiya con voz áspera, atravesando su propia máscara de piedra. Lo sé. Eras solo un niño. No fue tu culpa. Naruto negó con la cabeza violentamente, entre sollozos. Lo fue. Si fuera más fuerte, si fuera más rápido, si hubiera, Jiraiya lo agarró con más fuerza, atrayéndolo más cerca, con voz áspera pero firme. No. Escúchame. Los demonios lo toman todo. Eso es lo que hacen. No fue tu culpa. Pero si quieres asegurarte de que no vuelva a suceder, lucha. Te harás más fuerte. Por ellos. Por ti mismo. Por ella. Su mirada se dirigió a Rumi, paralizada en el porche, con lágrimas corriendo por su rostro. Los sollozos de Naruto desgarraron el silencioso patio, agudos e implacables, hasta que se convirtieron en hipos contra la capa de Jiraiya. El robusto cuerpo del Sannin se estremecía con cada grito, sus manos presionaban firmemente la espalda del chico como para anclarlo a la tierra. Desde el porche, Selene se había dado la vuelta, tapándose la boca con la mano. No soportaba el sonido del corazón roto de un niño, pero también sabía que lo necesitaba, que necesitaba finalmente desahogarse en los brazos de alguien que comprendiera lo que significaba perderlo todo. Rumi juntó las palmas de las manos, susurrando en ellas como si fuera una oración, aunque no sabía a quién. No dejes que lo lleve solo. Y por primera vez en años, Naruto lloró, no en el silencio, no en la tierra, sino en los brazos de alguien que lo sostenía fuerte y no lo soltaba. Los sollozos de Naruto se habían calmado, convirtiéndose en hipos entrecortados, con el rostro hundido en la capa de Jiraiya, sus puños ya no forcejeaban. Simplemente temblaba, agotado, la tormenta finalmente se había disipado. La mano de Jiraiya se mantuvo firme en su espalda, sujetándolo al suelo, hasta que por fin la respiración del chico se estabilizó. Entonces el Sannin bajó la voz, firme pero contundente. ¿Sabes por qué te presioné tanto hoy? Naruto lo miró parpadeando, con los ojos hinchados y la confusión reflejada en su rostro magullado. No, ¿por qué? La expresión de Jiraiya cambió, la dureza todavía estaba allí pero ahora ribeteada por algo más. Responsabilidad, arrepentimiento y resolución. Porque en 2 semanas tendrás que hacer el examen de cazador. Las palabras fueron como un nuevo golpe. Naruto se puso rígido, abriendo la boca como si fuera a hablar, pero no emitió ningún sonido. Jiraiya continuó, con voz firme e inflexible. Te he reclutado. Te asignaré a un equipo. 3 candidatos, 3 vidas unidas. Cazarás, rastrearás, lucharás. Y si te tropiezas ahí fuera, entrecerró los ojos. No serás solo tú quien pague el precio. También lo serán ellos. Los puños de Naruto volvieron a apretarse con fuerza, su cuerpo tenso, pero esta vez no era el dolor lo que lo impulsaba. Era algo más agudo. Así que todo esto, todo lo de hoy, era para ver si te derrumbabas, terminó Jiraiya por él. Y no lo hiciste. Sangraste, lloraste, luchaste. Por eso sé que estás listo. Desde el porche, Selene jadeó suavemente, agarrando el marco de la puerta con la mano. A Rumi se le encogió el corazón, con los ojos abiertos mientras miraba a Naruto, su amigo, su ancla, y se preguntaba qué significaba esto, qué le haría. Naruto tragó saliva con dificultad, con el pecho subiendo y bajando mientras intentaba estabilizarse. El miedo en sus ojos se mezclaba con la determinación. Por fin, asintió. No tropezaré, susurró, con la promesa más ardiente que nunca. Nunca más. Nunca más. Jiraiya le apretó el hombro. El orgullo se reflejaba levemente bajo el acero. Bien. Entonces empezamos a prepararnos mañana. 2 semanas, Gaki. 2 semanas para demostrar que eres más que un simple superviviente. La mirada de Naruto se posó brevemente en sus manos llenas de cicatrices y luego se elevó hacia el oscuro horizonte.
El dolor no había desaparecido, pero se había agudizado en algo más. Una promesa que lo definiría. El pecho de Naruto seguía agitado, pero cuando Jiraiya le dijo la verdad, algo en su interior pareció tranquilizarse. Se limpió la cara con el dorso de la mano, dejando manchas de tierra y lágrimas. Entonces, con una leve sonrisa, sonrió. Estaré listo. Jiraiya esbozó una leve sonrisa. Bien. Ahora ve a lavarte. Necesito hablar con Selene. Naruto asintió, haciendo una reverencia con la misma arraigada cortesía que nunca había abandonado, y trotó hacia el baño, con pasos desiguales pero decididos. Al desaparecer, Selene salió del porche con los brazos cruzados y el rostro tenso, con una silenciosa desaprobación. Rumi la seguía de cerca, con los ojos muy abiertos y mordiéndose el labio. «¿Así que lo fichaste, eh?», preguntó Selene en voz baja y cortante. Jiraiya sostuvo su mirada y asintió con fuerza. Seguirá los pasos de su padre. Minato murió como cazador. Naruto seguirá el mismo camino. Rumi ladeó la cabeza, frunciendo el ceño con confusión. Pero, ¿por qué los exámenes? ¿Por qué ahora? Selene se giró hacia ella, con expresión suavizada pero un tono firme, como un maestro que dice una verdad que ningún niño quiere oír. Porque los cazadores no son los únicos que luchan contra demonios, Rumi. Tú eres diferente. Eres una de las 3 elegidas para convertirse en las próximas selladoras. ¿Selladores?, susurró Rumi. Selene asintió. Especialistas que atan demonios, encierran su poder y les impiden regresar. No se trata de rango, sino de sangre y don. Y tú naciste para ello. Los labios de Rumi se entreabrieron y sintió una opresión en el pecho. Quiso discutir, decir que no lo había pedido, pero las palabras se le quedaron grabadas. ¿Qué pasa con Naruto?, preguntó finalmente. Seguirá el camino de un cazador normal, explicó Selene en voz baja. Se unirá al cuerpo, rastreará demonios y luchará contra ellos de frente. Su deber será la batalla. El tuyo, el de sellar. Caminos diferentes, la misma guerra. A Rumi se le cerró la garganta. Apenas podía respirar. ¿Cuánto tiempo estará fuera? Jiraiya exhaló, como preparándose para la pregunta. 1 semana de exámenes. Otra semana para que me asignen a un equipo. Después, le toca a su instructor Jinin. Podrían ser semanas. Podrían ser meses. A Rumi se le encogió el corazón. El dolor se le notaba en la voz. Tanto tiempo, Selene le puso una mano en el hombro, apoyándola. Y no te quedarás de brazos cruzados, Rumi. Tu propio equipo se está formando. El próximo escuadrón de cazadores de K-pop llega en 2 días. Los conocerás, entrenarás con ellos y aprenderás lo que significa ser un sellador entre iguales. Los ojos de Rumi se abrieron de par en par. Su boca se abrió y luego se volvió a cerrar. El peso la oprimió de golpe. Naruto yéndose, su equipo llegando, ambos a punto de ser arrastrados a un mundo más duro de lo que podían imaginar. Finalmente, asintió. Pequeña. Reticente. Decidida. Está bien, susurró. Jiraiya la miró entonces, solo por un instante, y aunque no dijo nada, había algo en su mirada. Reconocimiento, quizás incluso lástima. Ambos niños tenían su destino decidido, y ninguno podía dar la espalda ahora. Se quedó bajo el agua caliente hasta que la palangana se enfrió y el sonido era lo único que resonaba en su cabeza. El jabón le cubría el pelo de blanco, y la espuma le corría por las arrugas de la cara hasta que el agua arrastró hasta la última gota de sangre y suciedad. Las cicatrices de los bigotes le escocían como heridas recientes al contacto con el jabón, y presionaba cada surco con las yemas de los dedos como si pudiera suavizar el recuerdo con el tacto. En el espejo, el chico que solía ser parecía un extraño. La misma sonrisa radiante se escondía bajo la mandíbula cansada, pero sus ojos eran diferentes. Endurecidos, pequeñas brasas bajo la superficie. Pensó en el camino que le esperaba. 1 semana de lecciones de Jiraiya como hierro, 2 semanas para el examen, compañeros de equipo desconocidos, peleas desconocidas. Pensó en lo improbable que sería volver igual. Pensó también en Rumi. Su risa como una campana, la forma en que lo había abrazado cuando tuvo que derrumbarse. Dejó que los recuerdos lo recorrieran sin aferrarse.
Extrañar a alguien era un dolor que cargaría, no una cadena que pudiera detenerlo. Ella tenía un camino que recorrer, cantos, focas y todo tipo de peligros, y él no le pediría que se alejara de él por él. En todo caso, quería ser el tipo de hombre que le permitiera seguir el suyo sin miedo. Se secó con la toalla, practicando cada movimiento por costumbre. Secarse, vestirse, transformar el dolor en un propósito. Antes de salir del baño, se detuvo, con los dedos rezagados en el borde del lavabo, y susurró una promesa que solo las paredes pudieron oír. Volveré, le dijo al niño con cicatrices en el espejo, a los fantasmas de la noche y a la niña dormida en algún lugar de la casa. Sonó a mentira y a juramento a la vez. Al salir al patio, el aire era puro y limpio. El puesto de entrenamiento lo esperaba, al igual que la mirada expectante de Jiraiya. Flexionó las manos, tiernas, callosas, listas, y dejó que el frío de la mañana lo aprisionara como una promesa. Cualquiera que fuera el camino que le arrebatara, él respondería. Reforzó su determinación y siguió adelante. El cielo de la tarde estaba pálido, el aire cargado de una extraña anticipación. Rumi estaba de pie justo afuera de la puerta, con su trenza cayendo suavemente por su espalda. El corazón le latía con fuerza en el pecho. La elegante limusina negra se detuvo. Su superficie pulida reflejaba la tranquilidad del patio. La puerta se abrió con un suave clic y salieron dos chicas que no podrían haber sido más diferentes. Zoe fue la primera. Salió con un pequeño salto, su corto cabello rebotando, sus mechones morados reflejando la luz. «Dios mío, hola», dijo antes de que nadie más pudiera hablar, con una sonrisa tan amplia que desarmaría el mundo entero. Se dio media vuelta solo para observar la casa, el porche, incluso la grava bajo sus zapatos. ¡Qué guay! No puedo creer que estemos aquí. Detrás de ella venía Mira. Alta, elegante, con su larga melena rosada cayendo en cascada por la espalda, se movía con gracia controlada. Le dedicó una reverencia cortés a Rumi, con la mirada firme. «Hola», dijo en voz baja, y al enderezarse, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Cálida, pero comedida. Rumi dejó escapar una sonrisa y le devolvió la sonrisa con una reverencia. «Bienvenido». Desde dentro de la casa, Naruto se asomó al alboroto, con la toalla sobre los hombros. Permaneció junto a la puerta, en silencio, observando. Selene salió entonces, atrayendo todas las miradas. Se cruzó de brazos, con un tono tranquilo pero firme, con la fuerza de una orden. «Así que por fin estás aquí. Bien. Aquí es donde comenzarán tus caminos». Zoe se enderezó, todavía sonriendo, pero intentando contener la emoción. Mira permanecía erguida a su lado, en silencio, escuchando. La mirada de Selene recorrió a las tres chicas. Rumi, Zoe y Mira. «A partir de hoy, las entrenaré. 5 años de disciplina, canciones y combate. 5 años de sudor, muretones y sacrificio. Cuando ese tiempo termine, estarán listas. Listas para ser cazadoras, listas para ser focadoras, listas para ser ustedes mismas». Su mirada se suavizó levemente. «Hasta entonces, aprenderán juntos. Lucharán juntos. Vivirán juntos. Lo que construyan aquí decidirán que se convertirán». Zoe juntó las manos, su sonrisa nunca se desvaneció. «¿5 años, Pan comido». Mira inclinó la cabeza y dijo en voz baja. «Entendido». Rumi respiró hondo, con el corazón acelerado. 5 años. Parecía interminable. Pero al mirarlos, la chispa de Zoe, la calma reservada de Mira, sintió un destello de esperanza. Tal vez este era el comienzo de algo que los moldearía a todos. Dentro de la puerta, la mano de Naruto se apretó contra su toalla. 5 años. Para entonces, estaría muy lejos, recorriendo un camino más sangriento que el de ellos. Pero por ahora, observaba en silencio, memorizando cómo la sonrisa de Rumi se ensanchaba al dar la bienvenida a las chicas que estarían a su lado. La puerta principal se abrió de nuevo y Naruto salió descalzo, con el pelo húmedo aún pegado a la frente y solo sus pantalones deportivos oscuros colgando hasta las caderas. Su camisa no estaba a la vista. Su piel aún estaba enrojecida por la ducha, con los músculos definidos tras años de entrenamiento incansable.
Rumi sintió que sus mejillas se calentaban al instante, pero se obligó a mantener una expresión neutral. Después de todos estos años entrenando con él, verlo sin camisa no era nuevo, pero el recordatorio de cuánto había cambiado era difícil de ignorar. Mira lo miró fijamente, con expresión serena, pero sus orejas enrojecidas contrastaban con su cabello rosado. Apartó la mirada rápidamente, solo para volver a mirar cuando creyó que nadie lo había notado. Zoe, por otro lado, perdió el control por completo. Su rostro se puso rojo como un tomate al instante, y el vapor prácticamente le salía de la cabeza. Se abanicaba como un loco, con los ojos abiertos como caricaturescamente, como si estuvieran estallando palomitas. «¡Dios mío!», tartamudeó, con sus palabras entrecortadas en chillidos incoherentes. Y entonces, con un golpe dramático, se desplomó sobre el porche. Naruto parpadeó, completamente ajeno a todo. Simplemente sonrió cortésmente, haciendo una reverencia al dar un paso al frente. «Soy Naruto», dijo, extendiendo la mano. Mira se recompuso lo suficiente como para aceptar el apretón de manos, con voz tranquila pero un poco tensa. «Mira. Es mucho gusto conocerte». Sus dedos se demoraron un poco más de lo necesario antes de retirarse, intentando no delatar el calor en sus mejillas. Zoe gimió desde el suelo, todavía ruborizada, medio inconsciente. Naruto se agachó junto a ella, frunciendo el ceño con cierta preocupación. ¿Está bien? Rumi se tapó la boca, intentando no reír. «Estará bien. Dale un minuto». Naruto ladeó la cabeza, confundido, pero se puso de pie de nuevo, rascándose la nuca. «Bien. Bueno, bienvenido a la casa». Incluso mientras hablaba, Rumi captó el más leve destello de celos carcomiéndole el pecho, no por la indiferencia de Naruto, sino porque por primera vez, tuvo que ver a alguien más reaccionar ante él de la forma en que ella siempre lo había hecho, alguna vez. La mesa del comedor estaba cálida, iluminada por las velas, con cuencos de arroz, kimchi, pescado a la parrilla y verduras esparcidos a lo largo de ella. Celine se sentó a la cabecera, con la mirada atenta pasando de los recién llegados a los niños que había criado como si fueran suyos. Naruto se sentó junto a Rumi, sus hombros casi se rozaban mientras se pasaban los platos. Comía con constancia, como siempre, concentrado, eficiente, pero de vez en cuando se inclinaba hacia ella, murmurando cosas insignificantes. Un chiste sobre lo quemados que estaban los bordes del pescado o una observación discreta sobre la interminable charla de Zoe. Rumi intentó no sonreír demasiado, pero sus mejillas la delataron. Frente a ellos, Zoe se había recuperado lo suficiente como para atiborrarse de comida entre charlas. «Dios mío, qué rico está esto. ¿Comen así todas las noches? Juro que no me voy nunca». «Espera, no suena bien, pero ya sabes a qué me refiero». Se rió de sí misma, casi tirando los palillos. Mira, sentada a su lado, comía tranquilamente, con la postura erguida. No interrumpía, pero de vez en cuando miraba de reojo a Naruto con expresión indescifrable, aunque sus orejas ligeramente rosadas la delataban. Naruto, ajeno a todo, tomó otro trozo de pescado y se lo ofreció a Rumi sin pensarlo. Ella lo aceptó con un silencioso gracias, en voz más suave de lo habitual. Celine los dejó hablar un rato antes de hablar, con un tono firme pero sereno. «Así será. Comerán juntos, entrenarán juntos, vivirán juntos. Durante los próximos 5 años, esta casa será su hogar. Respétenla, y respétense mutuamente». Zoe sonrió, levantando su tazón. «Entendido, jefe». Mira simplemente inclinó la cabeza. Rumi miró a Naruto con el pecho apretado. No se quedaba. Su camino ya estaba trazado. Pero por ahora, con él a su lado en la mesa, parecía que nada había cambiado. Naruto captó su mirada por un instante, con una leve sonrisa tirando de sus labios, antes de volver a su comida. Por ese breve momento, se permitió creer que duraría. La mesa bullía de conversación. Zoe charlaba entre bocado y bocado, Mira callada pero atenta, Rumi de voz suave junto a Naruto. Comía con paso firme, con la postura erguida, concentrado en la comida. Zoe se inclinó de repente hacia adelante, con los palillos aún en la mano y la mirada fija en su rostro. «Bueno, una pregunta casual. ¿Qué pasa con los bigotes? ¿Son tatuajes o...?»
cicatrices. Son bastante monos, pero nunca había visto algo así. El aire cambió. La mano de Naruto se detuvo a medio camino de su cuenco, con los hombros tensos. Su mirada bajó y luego se apartó, con una leve sombra cruzando su rostro. Mira lo notó al instante. Su mirada se agudizó y murmuró lo suficientemente alto para que Zoey lo oyera. No deberías fisgonear. Pero Naruto los sorprendió a ambos. Dejó los palillos con calma, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, casi amarga. Está bien. Se tocó las tenues marcas en las mejillas. Las cicatrices ardían profundamente. No son tatuajes. Un demonio me los hizo. Zoey parpadeó, y su sonrisa se desvaneció. Oh, no quise decir, Naruto interrumpió su disculpa con un leve movimiento de cabeza. Su voz era firme, aunque con un peso en el fondo. Fue la noche en que murieron mis padres. Quien los mató me clavó las garras en la cara, me quemó las marcas con energía demoníaca para que nunca sanaran. Supongo que quería que lo recordara. Se hizo el silencio por un momento. La mirada de Mira se suavizó, un atisbo de compasión se esfumó de su estoica máscara. Zoey se mordió el labio, repentinamente insegura de qué decir. Rumi lo miró en silencio, con el pecho apretado. Conocía la historia, pero oírlo decirla con tanta claridad aún le retorcía el corazón. Naruto volvió a coger sus palillos, forzando una pequeña sonrisa, aunque su mirada permaneció dura. Sí. Son cicatrices. Ahora son solo una parte de mí. La tensión se mantuvo un instante antes de que Zoey, siempre llena de energía, la rompiera con una risa torpe. Bueno, te hacen ver bastante ruda. Como la típica genialidad. Sonrió, esta vez con más suavidad. Perdón si insistí. Naruto asintió brevemente. No te preocupes. La mirada de Seline se detuvo en él un instante, con orgullo y tristeza entrelazados en su expresión, antes de desviar la conversación hacia temas más ligeros. Pero las marcas en su rostro parecían brillar con más intensidad bajo la luz de las velas, como si les recordaran a todos el camino que había recorrido. La cena había terminado hacía rato. La casa estaba en silencio, salvo por el suave tintineo de los platos en el lavabo. Rumi ya había llevado a Zoey y Mira a mostrarles sus habitaciones. Sus voces se oían débiles y apagadas al final del pasillo. Naruto estaba de pie junto a Seline, con las mangas arremangadas hasta los codos, enjuagando los platos mientras ella los secaba con un paño. Durante un rato, ninguno de los dos habló. El silencio era confortable, roto solo por el agua corriendo y los cuencos apilados ordenadamente. Entonces la voz de Naruto se oyó baja, casi vacilante. Gracias, por acogerme, Seline. Giró ligeramente la cabeza, observando su perfil a la luz de la lámpara. Su rostro se había afinado con los años, sin rastro del chico que una vez tropezó con la palabra hospitalidad. Ahora era un hombre joven. Rasgos firmes, mirada firme, con demasiado peso sobre hombros demasiado pequeños. Seline sonrió suavemente, con el pecho dolorido. Naruto, has sido uno de los mejores hijos que he tenido el honor de criar. No me arrepiento ni un solo instante. Hizo una pausa, mirando sus manos llenas de cicatrices sumergidas en el agua. Su voz sonaba más firme de lo que sentía. Extrañaré este lugar. Extrañaré a Rumi. Pero, sé que tengo que irme. Tengo un camino, y no es fácil. Seline dejó la tela a un lado y extendió la mano para posarla brevemente sobre su brazo. Solo prométeme una cosa. Mantente a salvo. El camino que has elegido es peligroso, Naruto. No tienes que cargar con todo solo. No respondió de inmediato. Tenía la mandíbula apretada. Finalmente, asintió levemente. Lo intentaré. No era la promesa que ella quería, pero era la única que él podía darle. Los últimos platos estaban cuidadosamente apilados. El agua corría clara y el paño estaba colgado para secarse. Naruto se limpió las manos en sus pantalones deportivos y luego dudó. Seline todavía estaba allí, apoyada ligeramente contra el mostrador, mirándolo con el tipo de mirada que solo una figura materna podía darle, una mirada que era a partes iguales orgullo y miedo. Antes de que el silencio se prolongara demasiado, Naruto dio un paso adelante. Al principio, incómodo, luego, con tranquila determinación, la abrazó.
Era más alto ahora, con una figura firme tras años de entrenamiento, pero en ese momento volvió a sentirse pequeño. Solo un niño que una vez se había inclinado demasiado y se había tropezado al hablar. Gracias, susurró contra su hombro. Las palabras tenían más peso que cualquier otra cosa que pudiera haber dicho. A Celine se le hizo un nudo en la garganta. Cerró los ojos y lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo un instante más. No tienes que agradecerme, murmuró. Solo, regresa. Él asintió levemente contra ella y luego se apartó, con expresión firme, pero con una mirada más dulce de lo habitual. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue en silencio por el pasillo. La risa apagada de Rumi y Zoey se oía débilmente desde detrás de una puerta cerrada. Naruto se detuvo un instante afuera, escuchando, y luego siguió adelante. Al llegar a su pequeña habitación, se tumbó en el futón, mirando al techo. La casa estaba llena, más llena que en años, pero para él, la noche solo traía la pesada calma de la partida. El sueño lo reclamó lentamente, su último pensamiento fue un eco silencioso de las palabras que había susurrado. Gracias. Esa noche, la casa estaba en silencio, salvo por el tenue zumbido de las cigarras tras las persianas. Zoey se había desplomado en su futón tras desmayarse, Mira deshizo sus maletas en silencio, con su habitual cuidado, y pronto ambas se quedaron dormidas en la habitación que Celine les había preparado. Pero Rumi permaneció despierto. Se quedó mirando las vigas del techo, con la trenza suelta y la luz tenue de la lámpara. No podía dormir. Sus pensamientos vagaron hacia la voz de Naruto durante la cena, su forma de hablar de las cicatrices en su rostro, su sonrisa de todos modos. Entonces, pensó en la mirada que le dirigió a Celine después. Suave, fugaz, casi como una despedida. El pensamiento se retorció en su pecho. Se deslizó fuera del futón y caminó descalza hasta la ventana. El patio estaba bañado por la luz plateada de la luna, y el puesto de entrenamiento proyectaba su sombra larga y familiar. En algún lugar del pasillo, lo supo, Naruto dormía en su habitación. Entonces lo comprendió con repentina claridad. Pronto esa habitación estaría vacía. Se le hizo un nudo en la garganta. Apretó la frente ligeramente contra el marco de madera. Se va. Y esta vez no puedo seguirlo. Durante un largo instante, permaneció allí, escuchando la quietud de la noche, obligándose a no llorar. Finalmente, susurró en la oscuridad, palabras que nadie más que ella oiría. No me dejes atrás, Naruto. Luego se dio la vuelta, metiéndose en su futón, acurrucándose bajo la manta. El dolor en el pecho persistía, pero el agotamiento finalmente la arrastró. En otra habitación, Naruto también dormía, sin saber que su último pensamiento antes de soñar era su nombre. Los días siguientes se confundieron en un ritmo de sudor, moretones y risas fugaces. Jiraiya exigió a Naruto más que nunca. Madrugadas en el patio, entrenamiento hasta que le temblaban los brazos, ejercicios hasta que el mundo daba vueltas. Pero ahora, no estaba solo. Zoey se entregó al entrenamiento como si fuera otra función, con cada movimiento ruidoso y dramático. Hacía bromas incluso al tropezar con su postura, inflando las mejillas cuando Naruto la corregía. No te pongas tan serio. Se quejaba, sacándole la lengua. Te van a salir arrugas antes de los 20. Por primera vez en mucho tiempo, Naruto se encontró riendo entre dientes. Fue una risa breve y rápida, pero hizo que Zoey sonriera como si hubiera ganado una victoria. Mira era diferente. Entrenaba en silencio, con golpes limpios y un ritmo preciso. No malgastaba palabras, pero observaba a Naruto con atención. Cada vez que el combate de Jiraiya se volvía demasiado brusco, apretaba el arma con más fuerza, como si estuviera lista para intervenir, aunque nunca lo hiciera. Naruto lo notó. No dijo nada, pero en un momento, cuando sus miradas se cruzaron durante un descanso, le dedicó un breve asentimiento. Mira le devolvió el gesto, con una leve sonrisa dibujada en sus labios. Las tardes eran más tranquilas. Rumi se sentaba con ellos en el dojo o en el porche, y su risa se alternaba con la charla de Zoey y los comentarios serenos de Mira. Naruto solía permanecer más callado, pero poco a poco, casi a regañadientes, se relajó en su compañía. Una noche, cuando Zoey bromeó sobre Mira como la alta y aterradora, Naruto se rió a carcajadas.
Breve, áspera, pero real. El sonido lo sobresaltó incluso a él. Al final de la semana, la tensión había disminuido. Zoe ya no se desmayaba cuando él entraba sin camisa, aunque sus mejillas seguían sonrojadas. Mira ya no guardaba distancia, aunque seguía observándolo como si fuera a la vez compañero y rompecabezas. Les agradaba. Y, aunque no lo admitiera en voz alta, Naruto también les había cogido cariño. Pero bajo las risas y los moretones, la verdad persistía. Los exámenes estaban cerca. Sus caminos, aunque brevemente entrelazados, pronto se separarían. La mañana llegó demasiado rápido. Naruto se encontraba al borde del camino de grava, con una mochila al hombro y la espada roja como la sangre a un lado. El acero brillaba tenuemente al sol. Vetas carmesí recorrían la hoja como fuego helado. En la guardia, el remolino Uzumaki brillaba con orgullo. Una señal de quién era y de a quién había perdido. El zumbido sordo de un motor se hizo más fuerte, las llantas crujieron sobre el camino de tierra. La elegante limusina negra apareció ante sus ojos, sus ventanas tintadas reflejando la luz de la mañana. Era su viaje a los exámenes de cazador. Su viaje lejos de casa. Tras él, la puerta se abrió. Rumi salió primero, con la trenza apretada y el pecho dolorido. Zoe salió a su lado, desbordando energía que no disimulaba del todo los nervios en su sonrisa. Mira la siguió, alta y serena, aunque sus ojos claros se posaron en Naruto con serena intensidad. Selene llegó última, con los brazos cruzados, el rostro indescifrable, pero su presencia firme como siempre. Naruto se giró hacia ellos, con expresión tranquila, aunque su mano se apretó imperceptiblemente en la correa de su mochila. Zoe saludó furiosamente, con las palabras atropelladas. No te olvides de nosotras cuando seas famosa, estrella. O sea, una estrella Hunter, no una ídolo, ya sabes a qué me refiero. Se sonrojó y, a pesar suyo, rió. Mira solo inclinó la cabeza, con voz firme. No te tropieces. Los labios de Naruto se curvaron levemente ante eso, mitad diversión, mitad respeto. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Rumi, la leve sonrisa flaqueó. Durante un largo instante, se quedaron mirándose fijamente. Entonces él dio un paso adelante y la abrazó. Rumi se quedó paralizada, con la respiración entrecortada, antes de aferrarse a él, apretando los puños contra la tela de su camisa. Era cálido, sólido, y la idea de soltarse la retorcía como un cuchillo en su interior. Mantente a salvo, susurró con voz temblorosa. Naruto exhaló con fuerza, las palabras se le atascaron en el pecho. Lo único que logró decir, en voz baja y áspera, fue, volveré. Se apartó antes de que alguno de los dos se rompiera por completo. Volviéndose hacia Selene, se irguió, con los hombros erguidos. Luego, siguiendo la vieja costumbre que nunca había abandonado, hizo una profunda reverencia, con el cabello húmedo echándose hacia adelante. Gracias, por todo. A Selene se le hizo un nudo en la garganta, pero su voz era firme. Ve. Haz lo que naciste para hacer. Pero no te pierdas ahí fuera. Naruto levantó la cabeza, ofreciéndole una sonrisa firme y agradecida. Luego se giró, con la espada carmesí al costado, y caminó hacia la limusina que lo esperaba. La puerta se abrió con un silbido y él subió. Un momento después, el coche arrancó y el zumbido del motor se fue desvaneciendo en la carretera. Rumi se quedó clavada en la grava, con los brazos aún hormigueando por el abrazo. Zoe se removió nerviosa, Mira guardó silencio y la mano de Selene se posó firmemente en el hombro de Rumi. El polvo se asentó. El camino estaba vacío otra vez. Y la casa, más llena de lo que había estado en años, de repente se sintió demasiado silenciosa.